Millonario estéril y en silla de ruedas. Deja embarazada de trillizos a empleada virgen. Pero la prueba de ADN revela una verdad chocante. El sol del atardecer teñía de oro los vastos campos de agave que rodeaban la hacienda Velázquez, una de las propiedades más antiguas y prestigiosas del estado de Jalisco. Desde la colina donde se encontraba la casona principal, se podía ver el horizonte perderse en tonos ámbar y rojizos, mientras el viento seco del verano agitaba las hojas de los árboles centenarios. La grandeza de la hacienda no solo se reflejaba en su extensión, sino en la historia de la familia Velázquez, una de las más poderosas del sector agrícola. En el centro de este imperio se encontraba Emiliano Velázquez, un hombre que, a pesar de su inmensa fortuna, vivía confinado en una silla de ruedas desde hacía 10 años. El accidente que lo dejó parapléjico había marcado un antes y un después en su vida, y con el tiempo su carácter se había endurecido. Se volvió un hombre frío, desconfiado, incapaz de entregar afecto incluso a quienes lo rodeaban. La única compañía constante que tenía era su hermana Isabela, quien, con una sonrisa amable y palabras cuidadosas, se había convertido en la administradora de la fortuna familiar. Pero había algo más en Isabela, algo que todos en la hacienda sentían, pero nadie se atrevía a decir en voz alta. Su ambición no conocía límites, y si había algo que la aterraba, era la posibilidad de perder el control sobre la riqueza de los Velázquez. Con su hijo Santiago, un joven de 26 años tan astuto como despiadado, formaban una dupla peligrosa, siempre velando por su propio beneficio. En la casa, entre las sombras de las paredes adornadas con retratos de los antepasados, trabajaba Mariana Reyes, una joven de 21 años que había llegado a la hacienda hacía 3 años. No tenía familia ni riquezas, solo su juventud y su esfuerzo. Como empleada doméstica, su labor era servir en la cocina, limpiar las habitaciones y asegurarse de que la casa permaneciera en perfecto estado. Pero lo que la diferenciaba de los demás no era su trabajo, sino su silencio. Mariana era reservada, obediente y nunca causaba problemas, lo que la hacía invisible para la familia Velázquez. Hasta aquella tarde, el sonido de la porcelana rompiéndose contra el suelo alertó a los empleados en la cocina. Mariana, pálida como un fantasma, se había desplomado junto a la mesa con la respiración agitada y las manos temblorosas. «¡Mariana!», gritó Teresa, la cocinera principal, corriendo hacia ella. Los murmullos comenzaron de inmediato. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué se veía tan débil? «Estoy bien», susurró Mariana intentando ponerse de pie. Pero en cuanto trató de moverse, sintió una oleada de mareo y su visión se nubló. Su cuerpo no respondía. Uno de los empleados salió corriendo hacia la casa principal, buscando ayuda. Isabela, al enterarse del incidente, ordenó de inmediato que llamaran al médico de la familia. Un escándalo como ese, aunque menor, podía perturbar la armonía de la hacienda, y ella detestaba los imprevistos. Cuando el doctor Morales llegó, encontró a Mariana sentada en la sala de los empleados, con una expresión de incertidumbre en el rostro. Tras una revisión rápida, pidió hablar con ella en privado. Mariana sintió un nudo en el estómago, temiendo que fuera algo grave. «Necesito hacerte unas preguntas, Mariana», dijo el doctor con voz seria. «¿Has notado cambios en tu cuerpo últimamente?» Ella asintió lentamente. «He estado cansada, con náuseas algunas mañanas. Pensé que era el calor». El doctor suspiró y le entregó un papel con una orden médica. «Quiero que vayas a hacerte unos análisis». «¿Por qué? ¿Es algo malo?», preguntó Mariana, angustiada. El doctor la miró con una mezcla de sorpresa y lástima. «Mariana, estás embarazada». La joven sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No, eso no podía ser cierto. «Debe haber un error», balbuceó, sintiendo que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Pero el doctor la observó con seriedad. «No hay error. Estás esperando un bebé». La confusión de Mariana se convirtió en pánico. Ella jamás había estado con un hombre. El escándalo no tardó en estallar. En una hacienda donde los chismes viajaban más rápido que el viento, la noticia de su embarazo corrió en cuestión de horas. Al día siguiente, Isabela fue la primera en llamarla a su despacho. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, la mujer la observó fijamente. «Mariana, querida». Su tono era dulzón, pero había veneno en cada palabra. «Supongo que sabes que hay rumores en la casa. Dicen que estás embarazada». Mariana bajó la mirada, sintiendo que no tenía escapatoria. «Sí, señora», murmuró. «Dime una cosa». La sonrisa de Isabela se ensanchó. «¿Quién es el padre?».
No lo sé, fue todo lo que Mariana pudo decir. El silencio en la habitación se volvió asfixiante. Eso es interesante, porque si tú no lo sabes, ¿cómo podemos estar seguros de que no estás mintiendo? Isabela se levantó de su silla y caminó alrededor de Mariana como un depredador acechando a su presa. Debes entender que un escándalo como este puede arruinar la reputación de la hacienda. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y Emiliano Velázquez entró en la habitación. Con su expresión severa y su presencia imponente, a pesar de estar en silla de ruedas, su mirada se clavó en Mariana. ¿Es cierto lo que dicen? Su voz fue un trueno en la sala. Mariana sintió su garganta cerrarse, pero logró asentir. Emiliano entrecerró los ojos, como si estuviera analizando cada gesto de la joven. Entonces dime, su voz se volvió aún más fría. Si nunca has estado con un hombre, ¿cómo explicas tu embarazo? El silencio que siguió fue más pesado que el plomo. Los ojos de Emiliano no se apartaban de Mariana, esperando una respuesta que ella no tenía. Isabela, disfrutando del momento, entrelazó las manos y fingió compasión. Tal vez la señorita Reyes no quiere decir la verdad, comentó con dulzura. O tal vez sí la sabe, pero no le conviene decirlo. Mariana sintió que su corazón latía con fuerza descontrolada. ¿Cómo podía explicar algo que ni ella misma entendía? Estaba completamente segura de que nunca había estado con un hombre, pero la prueba del médico era clara. Estaba embarazada. Y no solo eso, la noticia que recibió más tarde la dejó aún más devastada. Después de su conversación con Emiliano e Isabela, el doctor Morales insistió en realizar un ultrasonido para confirmar el estado de su embarazo. Cuando la imagen apareció en la pantalla, su respiración se detuvo. «Aquí están los latidos», dijo el doctor con calma, señalando la pantalla. «Y aquí, otro y otro más». Mariana sintió que la cabeza le daba vueltas. «¿Qué quiere decir eso, doctor?». El hombre le dirigió una mirada seria antes de soltar la noticia que cambiaría su vida para siempre. «Esperas trillizos, Mariana». Ella sintió que la sangre se le helaba. No podía ser real. No solo estaba embarazada sin explicación, sino que llevaba en su vientre a 3 bebés. El pánico la consumió. Salió de la consulta con la mente nublada, incapaz de pensar con claridad. Caminó sin rumbo por los jardines de la hacienda, sin notar las miradas curiosas de los trabajadores. No tardó en darse cuenta de que su secreto ya no era suyo. En cuestión de horas, todos los empleados de la hacienda estaban hablando de su embarazo. Los murmullos viajaban rápido de la cocina a los establos, de los sirvientes a los capataces. La historia crecía con cada persona que la contaba. Algunos aseguraban que había seducido a un hombre rico en Guadalajara. Otros decían que era obra de un romance clandestino con algún trabajador de la hacienda. Pero el rumor que más fuerza tomó fue el más descabellado de todos, que el padre de los niños no era otro que Emiliano Velázquez. Cuando la noticia llegó a oídos de Isabela y Santiago, la mujer no pudo contener su sonrisa. Para ella, era la oportunidad perfecta para desacreditar a Mariana y alejarla de la hacienda. Emiliano, por otro lado, explotó de furia al escuchar los rumores. Llamó a Mariana de inmediato a su despacho, su paciencia agotada. Cuando la joven entró, el ambiente era sofocante. Emiliano la miró con una mezcla de rabia y confusión, mientras Isabela y Santiago estaban sentados a un lado, disfrutando del espectáculo. «Dime la verdad», exigió Emiliano, su voz grave y cortante. «¿De quién es ese hijo?». Mariana sintió que la garganta se le cerraba. «No lo sé, señor», susurró, su voz apenas audible. Emiliano golpeó la mesa con fuerza. «No me mientas, maldita sea». Mariana retrocedió, asustada. Nunca antes lo había visto tan fuera de control. Yo no estoy mintiendo. No sé cómo es posible, pero es la verdad». Santiago soltó una carcajada burlona. «Vamos, Mariana, ¿de verdad esperas que creamos eso?», dijo con una sonrisa cínica. «No eres la Virgen María». Isabela fingió un suspiro de decepción. «Qué vergüenza. Una empleada de la hacienda enredada en un escándalo de este nivel. Y ahora todos dicen que el señor Velázquez es el padre». Emiliano apretó los puños con fuerza. «Es absurdo, yo soy estéril». El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Mariana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Estéril?», susurró incrédula. Emiliano la miró con desprecio. «Después de mi accidente, los médicos me dijeron que jamás podría tener hijos». El mundo de Mariana se desmoronó en ese instante. Si Emiliano era estéril, entonces, ¿cómo estaba embarazada de trillizos? Isabela aprovechó la oportunidad para sembrar más discordia.
Creo que la solución es clara, Emiliano. Haz que se haga una prueba de ADN. Si lo que dice Mariana es cierto, entonces sabremos la verdad. El hombre no dudó ni un segundo. Mañana mismo harás la prueba, y si resulta que mentiste, no solo serás despedida, Mariana. Te aseguro que te haré pagar por cada segundo de esta humillación. Mariana sintió las piernas temblarle. No tenía escapatoria. Lo único que podía hacer era esperar el resultado de la prueba, aunque temía lo que pudiera revelar. El sol apenas había salido cuando Mariana fue llevada a la clínica para la prueba de ADN. El procedimiento fue rápido, pero la espera sería larga. Durante los días siguientes, la hacienda estaba en un estado de tensión insoportable. Emiliano apenas salía de su despacho. Isabela y Santiago continuaban esparciendo rumores, y Mariana apenas podía dormir. Finalmente, el día de la revelación llegó. Mariana fue convocada nuevamente al despacho de Emiliano. Cuando llegó, el doctor Morales ya estaba allí, sosteniendo un sobre cerrado. Emiliano lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Su mirada recorrió las líneas del documento y poco a poco su rostro perdió todo color. Mariana contuvo el aliento cuando él levantó la vista. No puede ser, murmuró Emiliano. Los ojos de Isabela brillaron con anticipación. ¿Qué dice? Emiliano dejó caer el documento sobre la mesa. La prueba de ADN confirma que los niños son míos. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier palabra. Mariana sintió que todo giraba a su alrededor. Isabela palideció y Santiago se quedó sin palabras por primera vez en su vida. Eso es imposible, murmuró Isabela con una risa incrédula. Pero no había margen de error. Mariana no supo si sentirse aliviada o aún más aterrorizada. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Cómo podía estar embarazada de un hombre que se suponía que no podía tener hijos? La verdad aún estaba enterrada en el pasado, y lo que vendría después cambiaría la vida de todos para siempre. El viento soplaba con fuerza esa noche en la hacienda. Mariana, incapaz de conciliar el sueño, caminó hasta los establos para respirar aire fresco. Su mente no dejaba de dar vueltas al resultado de la prueba. ¿Podría haber un error? ¿O tal vez alguien había mentido todo este tiempo? Detrás de ella, una sombra se deslizó entre los pasillos oscuros. Alguien más estaba despierto esa noche. Alguien que no quería que la verdad saliera a la luz. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Giró la cabeza con cautela, tratando de descubrir de dónde venía la sensación de estar siendo observada. Su mirada recorrió la penumbra de los establos, pero todo parecía en calma. Sin embargo, su instinto le decía que no estaba sola. Aceleró el paso, regresando a la casa principal, y se encerró en su habitación. Aquella sensación de peligro no la abandonó en toda la noche. A la mañana siguiente, Emiliano la mandó llamar de inmediato. Su voz resonó firme a través de los pasillos de la hacienda cuando un sirviente le informó que debía presentarse en su despacho. Mariana sabía que no tenía escapatoria. Con el corazón latiéndole en la garganta, cruzó la puerta y encontró a Emiliano sentado detrás de su escritorio. Isabela y Santiago estaban allí también, ambos con expresiones que oscilaban entre la burla y la anticipación. «Siéntate», ordenó Emiliano con voz áspera. Mariana obedeció, sintiendo la tensión en el aire. Emiliano sostuvo el sobre con los resultados de la prueba en sus manos. Se notaba en su mirada que aún no había asimilado completamente lo que decía aquel documento. «Dime la verdad, Mariana». Su voz sonaba más fría que nunca. «¿Con quién estuviste?» Ella sintió que la indignación le quemaba por dentro. «Con nadie, señor Velázquez. Se lo he dicho 1000 veces». Santiago dejó escapar una carcajada sarcástica. «¿Sigues con esa historia? Por favor, Mariana, no somos estúpidos». Isabela, siempre más sutil, entrelazó las manos sobre su regazo y sonrió con dulzura envenenada. «No podemos ignorar lo que está frente a nosotros, Emiliano. La prueba dice que los bebés son tuyos, pero eso es imposible, ¿no?» Emiliano apretó los dientes con fuerza. «Por supuesto que es imposible». Se giró hacia Mariana con el ceño fruncido, su mirada perforándola como un puñal. «Si estás mintiendo, te juro que lo pagarás caro». Mariana sintió la desesperación treparle por la garganta. «No estoy mintiendo, yo no entiendo nada de esto». Emiliano golpeó la mesa con el puño, haciendo que todos en la sala se sobresaltaran. «Entonces explícalo, porque esto no tiene sentido». La respiración de Mariana se volvió errática. Ella tampoco lo entendía. Todo aquello era una pesadilla de la que no podía despertar. «Hay algo mal en esa prueba», susurró con la voz quebrada.
No puede ser verdad. Santiago cruzó los brazos, negando con la cabeza. ¿Insinúas que la prueba fue manipulada? No lo sé. Mariana cerró los ojos con frustración. Solo sé que no es posible. Emiliano respiró hondo, tratando de recuperar la compostura. Se volvió hacia el doctor Morales, que esperaba en un rincón de la sala con gesto incómodo. ¿Es posible que haya un error en la prueba? El doctor negó con la cabeza de inmediato. No, señor Velázquez, el resultado es concluyente. La compatibilidad genética es irrefutable. Emiliano apretó los puños sobre la mesa. No podía aceptarlo. No podía. Pues entonces haz otra prueba. El doctor asintió lentamente. Podemos repetir el análisis en otro laboratorio si lo desea. Sí, quiero que se haga otra prueba y esta vez, Mariana, estarás presente en cada paso del procedimiento. No quiero excusas. La joven asintió con resignación. Lo que usted ordene, señor. La segunda prueba se realizó bajo estricta supervisión. Emiliano se aseguró de que todo el procedimiento fuera impecable. Acompañó a Mariana a la clínica, supervisó personalmente la extracción de sangre y exigió que la muestra fuera enviada a un laboratorio en la Ciudad de México. Esta vez no habría margen de error. Durante la semana de espera, la hacienda entera estuvo sumida en un ambiente de incertidumbre. Emiliano no hablaba con nadie, se encerraba en su oficina durante horas y evitaba a Isabela y a Santiago. Mariana, por su parte, intentaba seguir con su rutina, pero sentía el peso de las miradas y los susurros a su alrededor. Finalmente, el día llegó. El nuevo sobre con los resultados estaba en manos del doctor Morales. Emiliano lo tomó y lo abrió con un movimiento brusco. Sus ojos recorrieron el documento y una vez más, su rostro palideció. Santiago y Isabela se inclinaron hacia adelante, ansiosos por conocer la verdad. ¿Y bien?, preguntó Isabela con un brillo peligroso en los ojos. Emiliano dejó caer el papel sobre la mesa. El resultado es el mismo. El silencio fue absoluto. Isabela tomó el documento y lo leyó rápidamente. Esto no puede ser, susurró con el ceño fruncido. Santiago también lo revisó y soltó un bufido. Esto tiene que ser una broma, pero no lo era. Mariana sintió que la vista se le nublaba. 2 pruebas, 2 resultados idénticos. No había error. Isabela, intentando ocultar su desconcierto, se volvió hacia Emiliano con su mejor expresión de incredulidad. «Hermano, ¿de verdad crees en esto? Es absurdo». Emiliano respiró hondo y cerró los ojos por un momento antes de fijar su mirada en Mariana. «Voy a descubrir la verdad, y cuando lo haga más te vale que tengas una buena explicación». Se volvió hacia el doctor con expresión severa. «Quiero todos los expedientes médicos de mi accidente, y quiero saber exactamente quién me atendió en ese entonces». Isabela se tensó de inmediato. «Emiliano, ¿qué estás diciendo?» Él la miró fijamente. «Digo que hay algo aquí que no cuadra, y pienso averiguarlo». Isabela trató de ocultar su inquietud con una sonrisa tensa. «Es absurdo pensar que hubo algún error en tu diagnóstico». «Tal vez», admitió Emiliano, «pero voy a comprobarlo por mí mismo». Mariana sintió que su estómago se encogía. Algo dentro de ella le decía que la verdad que Emiliano estaba buscando iba a cambiarlo todo. Los días siguientes fueron un torbellino de tensión en la hacienda. Emiliano ordenó revisar todos sus expedientes médicos, pero los archivos parecían incompletos. Mariana, aún en estado de shock por la confirmación de su embarazo, no podía dejar de preguntarse si su vida había sido manipulada sin que ella lo supiera. Mientras tanto, en la penumbra de su habitación, Isabela quemaba documentos en la chimenea, con el rostro sombrío y la mirada perdida en el fuego. Había secretos que no debían salir a la luz. Emiliano no lograba asimilar lo que tenía frente a él. El resultado de la segunda prueba de ADN era claro, definitivo e irrefutable. Aquellos niños eran suyos, pero ¿cómo era posible? Su diagnóstico había sido claro. Después del accidente, su capacidad para tener hijos había desaparecido por completo. Sin embargo, la ciencia no mentía. Algo no encajaba, y la única manera de averiguarlo era confrontar a Mariana nuevamente. Mandó llamar a la joven de inmediato. Mariana llegó al despacho con los nervios destrozados, con la misma angustia que la había acompañado desde que toda esta pesadilla había comenzado. Se detuvo frente a Emiliano, esperando su sentencia. Él la observó con ojos oscuros y enrojecidos, como si estuviera buscando una grieta en su expresión que le diera alguna pista de que estaba mintiendo. Pero Mariana no mentía. Eso era lo que más lo desesperaba.
No entiendo esto. Su voz era un murmullo grave, como si estuviera conteniéndose para no explotar. No puedo tener hijos. Es médicamente imposible. Mariana sintió su garganta cerrarse. No sé qué decirle, señor Velázquez, murmuró con voz temblorosa. Solo sé que no he estado con nadie. Emiliano dejó escapar un bufido de incredulidad. Se levantó de su silla con dificultad y rodeó el escritorio, acercándose lo suficiente para sentir la respiración entrecortada de Mariana. Si lo que dices es verdad, entonces explícame cómo demonios estás embarazada de mis hijos. Mariana apartó la mirada. No tenía una respuesta, porque en su mente todo seguía siendo un enigma aterrador. No lo sé, susurró con la vista clavada en el suelo. No lo sé. Emiliano golpeó la mesa con fuerza. Maldición, Mariana. No puedo aceptar esto sin una explicación. Mariana sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. Estaba atrapada en una red de acusaciones, de dudas, de preguntas que ni ella misma podía responder. Se lo juro, señor, no sé cómo esto es posible. El silencio que siguió fue espeso, denso, casi irrespirable. Desde un rincón del despacho, Isabela y Santiago observaban la escena con expresión calculadora. Habían estado esperando la oportunidad perfecta para intervenir. Hermano, la voz de Isabela sonó con la dulzura fingida que siempre usaba cuando quería manipularlo. Quizás Mariana no está diciendo toda la verdad. Mariana sintió que el estómago se le encogía. Tal vez está confundida, continuó Isabela acercándose con paso lento. O tal vez hay algo que prefiere callar. Santiago esbozó una sonrisa ladina. A lo mejor Mariana tiene un amante del que no quiere hablar. Mariana sintió la ira subir por su pecho. ¡Eso no es cierto! «¿Ah, no?» Santiago cruzó los brazos con aire burlón. «Porque discúlpame, Mariana, pero esto no es normal». Isabela colocó una mano sobre el hombro de Emiliano, como si estuviera dándole apoyo. «Yo sé que esto es difícil de asimilar, Emiliano, y lo entiendo, pero dime, ¿realmente vas a aceptar que, de la nada, eres padre de 3 niños cuando llevas 10 años creyendo lo contrario?» Emiliano se pasó una mano por el rostro, exasperado. «Por supuesto que no», gruñó. «No puedo aceptar algo que desafía toda lógica». Isabela sonrió con satisfacción. «Entonces hagamos otra prueba, no solo de ADN. Quiero que hagas una evaluación completa de tu estado de salud. Tal vez, solo tal vez, hubo un error en el pasado». Emiliano la miró con suspicacia. «¿A qué te refieres?» «A que puede que alguien te haya mentido». El despacho quedó en un silencio sepulcral. Emiliano frunció el ceño, como si procesara lentamente lo que su hermana había insinuado. «¿Estás diciendo que el diagnóstico que recibí podría haber sido falso?» Isabela bajó la mirada con un suspiro. «No quiero hacer acusaciones sin pruebas, Emiliano, pero si hay una mínima posibilidad de que alguien haya manipulado tu diagnóstico, creo que es tu derecho saberlo». Mariana observó a Isabela con una extraña sensación de alerta. No le creía ni una sola palabra. «Mañana mismo me haré las pruebas», declaró Emiliano con el rostro endurecido. «Y si descubro que alguien me ha mentido, no habrá perdón». La noche cayó sobre la hacienda como un manto de incertidumbre. Mariana intentó dormir, pero su mente estaba demasiado inquieta. Su vida se había convertido en una espiral de caos y no veía una salida. Por otro lado, Emiliano se quedó despierto en su despacho, revisando antiguos documentos médicos que había logrado conseguir. Algo no encajaba. En cada expediente que tenía en sus manos, los resultados eran contradictorios. Algunas pruebas indicaban que su fertilidad había quedado completamente anulada tras el accidente, pero otras parecían dejar una ligera ambigüedad. Frustrado, lanzó los papeles sobre el escritorio. Si alguien le había mentido, ¿con qué propósito? ¿Quién se beneficiaba de hacerle creer que nunca podría tener hijos? Isabela, en su habitación, observaba el fuego de la chimenea consumir las hojas de los documentos que había destruido. Sus labios estaban apretados en una línea fina. Su expresión era de pura determinación. Nadie debía descubrir la verdad. Pero la verdad ya estaba buscando una salida. A la mañana siguiente, Emiliano partió temprano a la clínica para hacerse los exámenes. Durante el día, la hacienda se mantuvo en un estado de tensa espera. Mariana pasó las horas encerrada en su habitación, incapaz de lidiar con las miradas inquisitivas de los demás empleados. Cuando Emiliano regresó, su expresión era imposible de descifrar. Se encerró en su despacho sin decir una sola palabra. Mariana supo que algo importante había ocurrido. Esa noche, un carruaje llegó a la hacienda sin previo aviso. Mariana observó desde la ventana de su habitación
cuando un hombre descendió del vehículo con una carpeta en las manos. Se dirigió directo al despacho de Emiliano y desapareció tras la puerta. Minutos después, un grito furioso resonó en toda la casa, haciendo que un escalofrío recorriera su espalda. Algo se había descubierto y estaba a punto de cambiarlo todo. Mariana permaneció inmóvil junto a la ventana, su respiración agitada. No tardó en escuchar pasos apresurados en el pasillo, murmullos de los sirvientes y el sonido de la puerta del despacho de Emiliano abriéndose con violencia. La voz del patrón retumbó por los pasillos. «Isabela, ven aquí inmediatamente». Mariana se estremeció. Nunca antes había escuchado a Emiliano tan fuera de sí. Su tono era una mezcla de furia contenida y desesperación, como si estuviera enfrentando un descubrimiento que amenazaba con derrumbar su mundo. Unos segundos después, Isabela apareció en el pasillo con su característica calma, aunque sus ojos reflejaban algo más oscuro. Santiago la siguió de cerca, con el rostro tenso. Cuando entraron en el despacho, la puerta se cerró con un portazo. «¿Qué es lo que pasa, Emiliano?», preguntó Isabela con aparente inocencia. Emiliano arrojó sobre la mesa los documentos que el hombre le había entregado minutos antes. «Explícame esto», gruñó. Isabela tomó los papeles y fingió revisarlos con atención, aunque ya sabía de qué se trataba. Eran los informes médicos de Emiliano, los originales, los que ella misma se había encargado de ocultar hacía años. «No entiendo», murmuró alzando la vista. «¿Qué tiene esto de relevante?» «No te hagas la ingenua, Isabela», bramó Emiliano. «Aquí dice claramente que mi fertilidad nunca fue anulada por completo, que existía la posibilidad de que pudiera tener hijos. Y sin embargo, tú me hiciste creer lo contrario». El rostro de Isabela no mostró emoción alguna. Se limitó a suspirar y a colocar los papeles sobre la mesa con sumo cuidado. «Hermano, lo que pasó hace años ya no tiene importancia». Su tono era paciente, casi condescendiente. En su momento, los médicos fueron claros. Las probabilidades eran casi nulas. No pensé que fuera necesario darte falsas esperanzas. Emiliano golpeó la mesa con el puño. No eran falsas esperanzas, eran posibilidades reales y me las negaste. Santiago, que hasta ahora había permanecido en silencio, intervino con tono tranquilo. «Mira, tío, entiendo que esto te haya tomado por sorpresa, pero con todo respeto, ¿no crees que es un poco conveniente que Mariana resulte embarazada justo ahora?» Emiliano lo fulminó con la mirada. «¿Qué estás insinuando?» Santiago sonrió con astucia. «Que Mariana siempre ha sido una muchacha lista, y ahora de repente, cuando se entera de que tal vez podrías tener hijos, aparece con trillizos». Isabela asintió, tomando la palabra con la misma suavidad venenosa. «No queremos decir que Mariana haya manipulado la prueba de ADN, pero no sería descabellado pensar que alguien la ayudó a hacerlo». Emiliano apretó la mandíbula. Su mente era un caos de dudas y emociones. Miró los papeles en la mesa, luego recordó el rostro de Mariana cuando juró que nunca había estado con otro hombre. Había verdad en su mirada, pero también había demasiadas cosas inexplicables. «Quiero otra prueba», dijo de repente, «pero esta vez bajo mi supervisión». Isabela y Santiago intercambiaron una mirada rápida. «Eso me parece razonable», aceptó Isabela con un destello de satisfacción en sus ojos. Al otro lado de la hacienda, el padre Esteban se encontraba en su pequeña capilla, sumido en una profunda preocupación. Desde que el escándalo había estallado, había observado en silencio, pero ahora sentía que debía intervenir. El viejo sacerdote conocía a Emiliano desde que era un niño y también conocía el peligro que representaban Isabela y Santiago. Había algo en toda esta situación que no cuadraba. Algo en su instinto le decía que había sido orquestado cuidadosamente. Se puso de pie y tomó su abrigo. Decidió que era hora de hacer algunas preguntas. Salió de la capilla y se dirigió hacia la servidumbre. Si alguien sabía algo, serían ellos. Mariana no pudo dormir aquella noche. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente no encontraba descanso. Todo lo que estaba ocurriendo era demasiado para asimilar. Al amanecer, Emiliano la mandó llamar nuevamente. Esta vez su tono no era el de un hombre enfurecido, sino el de alguien que buscaba respuestas a toda costa. Cuando Mariana entró en el despacho, encontró a Isabela y Santiago ya sentados. El ambiente estaba cargado de tensión. «Mañana haremos otra prueba», anunció Emiliano sin rodeos. «Quiero que esto se aclare de una vez por todas». Mariana tragó saliva y asintió. «Como usted diga, señor». «Esta vez», intervino Santiago con una sonrisa ladina,
Vamos a asegurarnos de que no haya ninguna irregularidad. Mariana sintió que su estómago se encogía, pero mantuvo la cabeza en alto. No tenía nada que temer. Ella no había hecho nada. Acepto lo que sea necesario para demostrar la verdad. Emiliano la observó por un largo momento antes de asentir. Bien, espero que así sea. Esa noche, el padre Esteban regresó a la capilla con información que solo aumentó sus sospechas. Había hablado con algunos trabajadores que llevaban más de 10 años en la hacienda y había descubierto algo inquietante. Los médicos que atendieron a Emiliano tras su accidente fueron contratados por una firma privada, una firma con conexiones con Isabela. El sacerdote cerró los ojos y suspiró. Había algo oscuro en todo esto, algo que debía salir a la luz antes de que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente, mientras Mariana y Emiliano se preparaban para realizar la nueva prueba de ADN, el padre Esteban caminaba por las calles polvorientas del pueblo. Llevaba consigo una carta, escrita años atrás, que podría ser la clave para desentrañar el misterio. Cuando llegó a la antigua clínica, donde Emiliano fue tratado tras su accidente, sintió un escalofrío. Tal vez estaba a punto de descubrir la verdad, una verdad que podría cambiarlo todo. El interior de la clínica tenía un aire envejecido, con el aroma a desinfectante impregnado en las paredes y un silencio inquietante en los pasillos. El sacerdote se dirigió al mostrador, donde una enfermera de edad avanzada lo recibió con una mirada de reconocimiento. «Padre Esteban, qué sorpresa verlo por aquí». El sacerdote sonrió con amabilidad, pero su mente estaba fija en su objetivo. «Hermana, necesito ver unos registros antiguos. Son documentos médicos de Emiliano Velázquez del tiempo en que estuvo aquí después de su accidente». La mujer arqueó las cejas. «Eso fue hace muchos años, padre. No sé si aún conservamos esos archivos. Por favor, es importante». La enfermera suspiró y asintió con la cabeza, guiándolo a un cuarto de almacenamiento donde se apilaban carpetas polvorientas. Mientras buscaba entre los archivos, el sacerdote se preguntó qué encontraría. Si sus sospechas eran correctas, alguien había manipulado la información de Emiliano para ocultar la verdad. Después de unos minutos, la enfermera sacó un expediente desgastado con el nombre de Emiliano Velázquez en la portada. El padre Esteban abrió el archivo con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron los reportes médicos hasta que encontró lo que buscaba. Los primeros análisis tras el accidente no mencionaban esterilidad alguna. Solo en reportes posteriores, realizados en una clínica privada y con médicos distintos, se afirmaba que Emiliano no podría tener hijos. Su pecho se apretó. Alguien había intervenido en los resultados. Guardó mentalmente aquella información y agradeció a la enfermera antes de salir de la clínica con paso apresurado. Necesitaba hablar con Emiliano cuanto antes. Mientras tanto, en la hacienda, Mariana se sentía atrapada en una pesadilla sin fin. Había aceptado someterse a una nueva prueba de ADN, pero en el fondo sabía que no cambiaría nada. La verdad ya estaba sobre la mesa. Los hijos que llevaba en su vientre eran de Emiliano, aunque nadie entendía cómo. La joven se dirigió a la cocina, donde Teresa, la cocinera de la hacienda, la observó con preocupación. «¿Cómo te sientes, niña?» Mariana se encogió de hombros, perdida, como si todo esto no fuera real. Teresa suspiró y le sirvió una taza de té caliente. «Las cosas en esta hacienda nunca han sido fáciles, pero yo sé que tú no eres una mentirosa, Mariana». La joven bajó la mirada, agradecida por las palabras de la mujer. «Necesito entender qué está pasando conmigo. No puedo aceptar que no hay una explicación. Tal vez deberías buscar ayuda en otro lugar», sugirió Teresa. «Un médico que no esté bajo la sombra de los Velázquez». Mariana consideró la idea. Si había una manera de demostrar que no había manipulado nada, debía encontrarla por sí misma. En otro rincón de la hacienda, Isabela caminaba con paso firme hacia el despacho de Emiliano. Estaba perdiendo el control de la situación y eso no le gustaba. Tenía que asegurarse de que, pasara lo que pasara, el poder y la fortuna de los Velázquez quedaran en sus manos. Cuando entró, Emiliano estaba sentado en su silla de ruedas, con la mirada perdida en los papeles sobre su escritorio. Isabela fingió suavidad en su voz cuando se acercó a él. «Hermano, sé que todo esto te ha puesto en una situación complicada». Emiliano no respondió. «Tienes que pensar en el futuro, en lo que es mejor para la hacienda». Finalmente, él levantó la vista. «¿Y qué sugieres?» Isabela le entregó un documento cuidadosamente preparado. «Reescribe tu testamento.
Asegúrate de que, sin importar lo que pase con Mariana y esos niños, la fortuna de los Velázquez quede protegida. Emiliano tomó el papel sin emoción aparente, pero por dentro sentía una tormenta de dudas. ¿Y a quién debería dejárselo, Isabela? Su hermana sonrió con falsa dulzura. A Santiago, por supuesto. Él es tu único heredero legítimo. Emiliano la miró fijamente. ¿Legítimo? Tú mismo lo dijiste, Emiliano. No puedes confiar en Mariana. ¿Vas a arriesgarte a que una mujer sin apellido ni historia reclame tu fortuna? El silencio se prolongó. Isabela supo que había sembrado la semilla de la duda. Piénsalo bien, hermano. Lo que está en juego es más grande que tus emociones. Salió de la oficina con una sonrisa satisfecha, dejando a Emiliano con el documento en las manos. Ahora solo necesitaba un empujón más para que firmara. Horas más tarde, el padre Esteban llegó a la hacienda con los documentos que había encontrado. Fue directo al despacho de Emiliano sin esperar invitación. «Tienes que ver esto», dijo dejando los papeles sobre el escritorio. Emiliano frunció el ceño y los tomó. Cuando leyó el contenido, su rostro se endureció. «¿Qué significa esto?» «Que alguien alteró tu diagnóstico, Emiliano. No eras estéril después del accidente, pero alguien se aseguró de que creyeras que lo eras». El color desapareció del rostro de Emiliano. «¿Quién hizo esto?» El sacerdote respiró hondo. «No lo sé con certeza, pero hay alguien que tenía mucho que ganar asegurándose de que nunca tuvieras herederos». Emiliano sintió el peso de una verdad que había estado oculta durante demasiado tiempo. Su mente comenzó a conectar los hilos sueltos. Isabela. Su hermana había sido la única persona que siempre estuvo a su lado después del accidente, la única que se encargó de manejar sus asuntos cuando él quedó incapacitado. Cerró los ojos y apretó los puños. Había vivido 10 años creyendo una mentira. Mariana no había mentido. «Padre, necesito pruebas sólidas para destruir a quien me hizo esto». El sacerdote asintió. «Déjamelo a mí». Emiliano volvió a mirar los papeles. Su hermana lo había traicionado, pero todavía quedaba una última pieza por encajar. Si él nunca había sido estéril, entonces Mariana no tenía la culpa. Pero, ¿cómo había sucedido aquel embarazo? La verdad aún estaba enterrada, pero ahora tenía la certeza de que estaba cada vez más cerca de salir a la luz. Esa noche, Mariana se acostó en su cama con la mente agotada, pero los recuerdos comenzaron a inundarla. Fragmentos de una noche que creía haber olvidado regresaron con fuerza. Había estado en la biblioteca, recordaba el aroma del brandy en el aire, la sensación de una conversación profunda y la silueta de Emiliano en la penumbra. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Y si aquella noche tenía la respuesta que todos estaban buscando? Se obligó a cerrar los ojos y dejarse llevar por las imágenes borrosas que su mente le ofrecía. La hacienda estaba en penumbra, el silencio reinaba en los pasillos y la única luz provenía de la biblioteca. Ella había terminado su jornada en la cocina y se dirigía a su habitación cuando escuchó un ruido dentro de la estancia. Dudó un instante antes de asomarse. Lo que vio la hizo detenerse en seco. Emiliano estaba sentado en su silla de ruedas, con una botella de brandy en la mano y la mirada perdida. No era el hombre imponente y severo al que todos temían. Aquella noche era un hombre roto. «No te quedes en la puerta», gruñó sin mirarla. «Entra o vete». Mariana dudó. Nunca lo había visto así. Algo en su instinto le dijo que no debía dejarlo solo. Con paso inseguro, entró y se quedó junto a una de las estanterías. «¿Está bien, señor?» Emiliano rió, pero su risa no tenía alegría. «¿Crees que un hombre como yo puede estar bien, Mariana?» Ella no supo qué responder. «Si necesita algo, lo que necesito es desaparecer», murmuró llevándose la botella a los labios. Mariana sintió un nudo en el pecho. Siempre había visto a Emiliano como un hombre frío, pero aquella noche vio a alguien completamente diferente. «Usted es un hombre fuerte, señor», dijo en voz baja. «Ha superado cosas que otros no podrían». Emiliano la miró fijamente por primera vez. «¿Y qué sentido tiene la fuerza si lo único que queda es la soledad?» Mariana no tenía respuesta. Lo vio tomar otro trago y antes de pensar en lo que hacía, se acercó y le quitó la botella con suavidad. «Ya es suficiente». Él no opuso resistencia, simplemente la miró con algo parecido a la sorpresa. El resto de la noche se desdibujó en su memoria. Recordaba haber hablado con él, haberlo escuchado desahogarse sobre su accidente, su impotencia, su rabia. Recordaba su mirada fija en ella, la intensidad en sus ojos oscuros. Luego la niebla.
Mariana despertó con el corazón latiendo desbocado. ¿Qué había pasado realmente aquella noche? No podía recordar con claridad, pero una certeza comenzó a arraigarse en su interior. Aquella noche escondía la verdad que todos buscaban. Mientras Mariana luchaba con sus recuerdos, el padre Esteban trabajaba en su propia investigación. Después de revisar los expedientes médicos de Emiliano, descubrió algo aún más perturbador. Los médicos que diagnosticaron su esterilidad habían sido recomendados por un contacto cercano a Isabela. La firma que había pagado los estudios pertenecía a una empresa privada que había sido financiada por la familia Velázquez en aquel tiempo. Isabela había tenido acceso directo a los doctores. El sacerdote sintió un escalofrío. No era coincidencia. Decidió que no podía guardar la información por más tiempo. Debía hablar con Emiliano. Isabela, por su parte, comenzaba a sentir que el suelo bajo sus pies se resquebrajaba. Se paseaba por su habitación con expresión tensa, tratando de anticipar el siguiente movimiento de su hermano. Emiliano era terco, pero si seguía investigando, tarde o temprano llegaría a la verdad. «Madre, ¿qué ocurre?», preguntó Santiago observándola desde el umbral. Isabela le dirigió una mirada fulminante. «Nuestro querido Emiliano está demasiado cerca de descubrir cosas que no debe». Santiago frunció el ceño. «¿Te refieres a lo de la esterilidad?». «A eso y mucho más», susurró ella con la mandíbula apretada. «Si sigue hurgando en el pasado, todo lo que hemos construido se derrumbará». Santiago sonrió con calma. «Pues impídelo». Isabela lo miró con desdén. «¿Crees que es tan fácil? Emiliano ya no confía en mí como antes. Si se entera de que fui yo quien manipuló su diagnóstico, nos echará a ambos de la hacienda». Santiago se acercó y se apoyó contra el marco de la puerta. «Entonces asegúrate de que no se entere». La mujer cerró los ojos y respiró hondo. Necesitaba un plan. El padre Esteban llegó a la hacienda con los documentos en mano y exigió ver a Emiliano. Cuando entró al despacho, el rostro de Emiliano estaba sombrío, como si también estuviera atando cabos en su propia mente. «Padre, ¿qué ha descubierto?». El sacerdote dejó los documentos sobre la mesa. «Los médicos que te declararon estéril estaban relacionados con Isabela». Los ojos de Emiliano se entrecerraron peligrosamente. «La firma que pagó tus estudios médicos recibió financiamiento de la familia Velázquez en ese tiempo. Isabela tenía control sobre ellos. Si alguien quería asegurarse de que nunca tuvieras herederos, solo había una persona con el poder para hacerlo». Emiliano sintió un ardor en el pecho. Su propia hermana lo había engañado. «Isabela». El sacerdote inclinó la cabeza. Era la única que tenía acceso a esa información. Emiliano se levantó de su silla y se acercó a la ventana. Todo comenzaba a tener sentido. «Necesito más pruebas», murmuró. «Si voy a enfrentarla, quiero que no tenga escapatoria». El padre Esteban asintió. «Haré lo posible por encontrarlas». Cuando el sacerdote se retiró, Emiliano cerró los ojos. Ya no había dudas. Isabela había orquestado su esterilidad, pero quedaba un último misterio. ¿Cómo había quedado embarazada Mariana? Esa noche, Mariana volvió a la biblioteca, se sentó en la misma silla donde había estado Emiliano aquella noche y cerró los ojos tratando de reconstruir los recuerdos fragmentados. El aroma a brandy, las palabras de Emiliano, el peso de su mirada. De repente un destello cruzó su mente. Recordó la sensación de unas manos firmes sobre las suyas, la calidez de una caricia en su mejilla, el susurro de una voz profunda que le decía que no estaba sola. Su respiración se entrecortó. No podía ser. Abrió los ojos con el corazón en un puño. Había algo que ella no recordaba por completo, algo que podría explicarlo todo. Esa misma noche, mientras Mariana intentaba reconstruir los vacíos en su memoria, Emiliano ordenó registrar los archivos financieros de la hacienda. Si su hermana había falsificado su diagnóstico, debía haber rastros en los documentos. No pasaron muchas horas antes de que un empleado llegara corriendo con una carpeta en la mano. Habían encontrado una transferencia sospechosa realizada por Isabela años atrás, y el destinatario era el médico que había firmado su diagnóstico de esterilidad. Emiliano sintió una oleada de furia contenida cuando tomó la carpeta con las manos temblorosas. Revisó cada hoja, cada número, cada firma. No había dudas. Isabela lo había traicionado. Cuando el padre Esteban regresó a la hacienda al amanecer, Emiliano ya lo esperaba en su despacho, con los documentos extendidos sobre la mesa. «Dígame, padre». Su voz era un susurro afilado. «¿Qué más sabe sobre esto?». El sacerdote se sentó con calma,
pero su mirada reflejaba gravedad. Emiliano, lo que descubrí en la clínica confirma lo que usted ya sospecha. Los primeros exámenes médicos tras su accidente no mencionaban infertilidad. Fue solo cuando consultó con los especialistas recomendados por Isabela que su diagnóstico cambió. Emiliano sintió un nudo en el estómago. ¿Está diciendo que mi propia hermana manipuló todo esto? El padre Esteban asintió con pesar. Eso parece, y ahora usted tiene la prueba en sus manos. Emiliano cerró los ojos con fuerza, tratando de contener el torbellino de rabia que amenazaba con consumirlo. Toda su vida había sido una mentira. Padre, necesito que me ayude a desenmascararla. El sacerdote dudó un instante. ¿Está seguro de que quiere hacerlo de inmediato? Isabela es astuta, no se quedará de brazos cruzados. Por eso mismo hay que actuar antes de que ella lo haga, gruñó Emiliano. No permitiré que me siga manipulando. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Santiago había estado escuchando detrás de la puerta todo el tiempo. El joven se escabulló por el pasillo, con el corazón acelerado. Debía advertirle a su madre antes de que fuera demasiado tarde. Isabela estaba en su habitación, sentada frente al espejo, ajustando un broche en su cabello con expresión serena. Cuando Santiago entró sin tocar, su reflejo lo observó con frialdad. ¿Qué ocurre? Santiago cerró la puerta con fuerza. Nos descubrieron. Los ojos de Isabela se entrecerraron levemente. ¿Qué dices? Emiliano tiene las pruebas. Respiraba agitadamente. El sacerdote le entregó documentos médicos y ahora tiene registros de transferencias que te incriminan. Por primera vez en años, Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su control sobre la hacienda estaba al borde del colapso. Tenemos que hacer algo, insistió Santiago. Si Emiliano muestra esos documentos, se acabó para nosotros. Isabela cerró los ojos un momento, tratando de ordenar sus pensamientos. No podía entrar en pánico. Aún tenía cartas por jugar. Padre Esteban es el eslabón más débil, murmuró de pronto. Si conseguimos que desaparezca Emiliano, no tendrá cómo sustentar sus acusaciones. Santiago la miró fijamente. ¿Quieres deshacerte del cura? No necesariamente de manera drástica. Sonrió con frialdad. Solo necesitamos que no pueda hablar. Santiago asintió con lentitud. Déjamelo a mí. El padre Esteban regresaba a la capilla cuando sintió que alguien lo seguía. Había pasado suficiente tiempo en el pueblo como para reconocer cuándo estaba en peligro. Aceleró el paso, pero los pasos detrás de él también se apresuraron. Cuando dobló la esquina, una sombra salió de entre los árboles y lo empujó con fuerza. El sacerdote cayó al suelo, sintiendo el golpe en su espalda. Intentó incorporarse, pero una bota se plantó sobre su pecho. «Qué lástima, padre», dijo Santiago con una sonrisa cruel. «Pensé que los hombres de Dios sabían cuándo quedarse callados». El sacerdote lo miró con firmeza. «No importa lo que hagas, la verdad siempre sale a la luz». Santiago se inclinó, apretando el pie contra su pecho. «Eso lo veremos». Le hizo una señal a dos hombres que lo acompañaban. Los secuaces de Santiago levantaron al sacerdote y lo arrastraron hacia un carruaje. «Vamos a dar un paseo, padre». Mientras tanto, Emiliano había mandado llamar a Isabela a su despacho. Había llegado la hora de confrontarla. Cuando ella entró, su hermano la observó en silencio durante un largo minuto. «Siéntate», ordenó con voz gélida. Isabela sonrió con falsa dulzura y se acomodó en la silla. «¿A qué debo el honor de esta reunión tan urgente?» Emiliano sostuvo en alto los documentos. «A que acabo de descubrir que me has mentido durante 10 años». El gesto de Isabela no se inmutó. «¿De qué hablas?» Emiliano arrojó los papeles sobre la mesa. «Sabes perfectamente de qué hablo. Manipulaste mis diagnósticos médicos. Me hiciste creer que era estéril». Por primera vez, la expresión de Isabela mostró una leve grieta. «Eso es una acusación muy grave, Emiliano». «No es una acusación, es un hecho y tengo pruebas». La voz de Emiliano retumbó en la habitación, cargada de rabia y traición. «¿Por qué lo hiciste, Isabela?» Ella mantuvo la calma, pero su mente trabajaba a toda velocidad. «Lo hice por tu bien». Emiliano soltó una carcajada amarga. «¿Por mi bien? Me condenaste a una vida de soledad y mentiras». Isabela suspiró como si estuviera decepcionada. «Siempre fuiste débil, Emiliano. Nunca hubieras podido manejar la hacienda con herederos legítimos. Alguien tenía que asegurarse de que la familia Velázquez siguiera en las manos correctas». Emiliano sintió que la furia le hervía en las venas. «Tú no eres nadie para decidir sobre mi vida». Los ojos de Isabela brillaron con frialdad. «Y sin embargo lo hice». El silencio se hizo pesado.
Emiliano cerró los puños. Esto no quedará así. Isabela se levantó con elegancia y se dirigió a la puerta. Antes de salir se giró y le dedicó una última sonrisa. Haz lo que quieras, Emiliano, pero recuerda que el poder no lo tiene quien tiene la verdad, sino quien sabe ocultarla mejor. Cerró la puerta tras ella, dejando a Emiliano con la respiración entrecortada. La guerra entre los hermanos acababa de comenzar. En una bodega abandonada a las afueras del pueblo, el padre Esteban yacía atado de pies y manos, con el rostro ensangrentado por los golpes que había recibido. Santiago se inclinó junto a él, sonriendo con burla. Parece que su Dios no lo protegió esta vez, padre. El sacerdote respiró con dificultad, pero su mirada seguía firme. No necesitas matarme para perder esta batalla, Santiago. Tu madre ya ha perdido, solo que aún no lo sabe. Santiago apretó los dientes. Debía asegurarse de que el padre Esteban no saliera con vida de aquella noche. Mientras tanto, en la hacienda, Mariana no lograba quitarse de la cabeza la inquietante sensación de que algo no estaba bien. Había pasado demasiado tiempo observando el comportamiento de Isabela y Santiago, y algo en su interior le decía que ellos no solo estaban manipulando a Emiliano, sino que tramaban algo más grande. Había visto a Santiago salir de la hacienda en plena noche, con expresión tensa y acompañado por dos hombres que no reconoció. No era normal. Decidida a averiguar qué estaba ocurriendo, se dirigió a la cocina, donde Teresa, la cocinera, estaba removiendo un guiso con aire pensativo. «Teresa», susurró Mariana, asegurándose de que nadie más escuchara, «¿has notado algo extraño en Santiago e Isabela?» La mujer dejó la cuchara de madera en la mesa y la miró con una expresión cautelosa. «Desde que nacieron, niña». Mariana esbozó una leve sonrisa, pero su inquietud persistía. «Creo que están tramando algo. Esta noche vi a Santiago salir con dos hombres. No sé a dónde iban, pero su rostro no mostraba nada bueno». Teresa suspiró. «No me sorprende. Esos dos son como alacranes. Si están moviéndose en la oscuridad es porque buscan hacer daño». Mariana sintió un escalofrío. ¿Y si están intentando perjudicar al padre Esteban? La cocinera se quedó en silencio por un momento. «Si es así, debes tener cuidado. Isabela no es el tipo de persona que deja cabos sueltos». Mariana asintió. No podía quedarse de brazos cruzados. Mientras tanto, Emiliano había tomado una decisión. Fingiría que estaba convencido por Isabela para ganar tiempo. Desde su confrontación con su hermana, había pasado horas revisando todos los documentos que el padre Esteban le había entregado. Cada prueba lo llevaba a la misma conclusión. Isabela lo había traicionado durante una década. Pero si la enfrentaba sin estar preparado, ella encontraría la manera de destruirlo primero. Por eso, cuando la mañana siguiente llegó y vio a Isabela esperándolo en el comedor, decidió cambiar su estrategia. «Hermano, he estado pensando en lo que hablamos anoche», dijo ella con suavidad sirviéndose una taza de té. «Tal vez te precipitas al juzgarme tan duramente». Emiliano mantuvo su expresión impasible. «Quizás tienes razón». El brillo en los ojos de Isabela fue casi imperceptible, pero él lo notó. «Lo único que quiero es proteger a esta familia, Emiliano», continuó ella. «Debes entender que mi intención siempre ha sido cuidar de ti». «Lo sé», respondió él con la voz más tranquila de lo que sentía. «Entonces, si realmente confías en mí, creo que lo mejor es que dejemos este escándalo atrás. Mariana no es más que una mujer ambiciosa que quiere apoderarse de lo que es tuyo». Emiliano fingió pensarlo. «Tal vez debamos manejar la situación con discreción». Isabela sonrió. Eso pensaba. Él bebió un sorbo de café y la observó fijamente. «¿Qué sugieres?» Isabela entrelazó las manos con aire pensativo. «Si Mariana pierde toda credibilidad ante la gente de la hacienda y del pueblo, entonces no podrá reclamar nada. ¿Cómo planeas hacer eso?» «Déjamelo a mí». Emiliano asintió lentamente. «Haz lo que creas necesario». Isabela ocultó su satisfacción, convencida de que había logrado manipularlo una vez más, pero Emiliano solo estaba esperando el momento adecuado para derribarla. Esa misma tarde, Mariana se enteró de que Isabela había convocado una reunión en la plaza del pueblo. Nadie sabía exactamente de qué se trataba, pero el rumor se esparció como pólvora. Mariana sintió un mal presentimiento. Sabía que su enemigo estaba a punto de atacar. Decidió ir a la plaza a pesar de las advertencias de Teresa. Cuando llegó, una multitud se había reunido frente a la fuente central. En el centro, sobre un pequeño estrado, estaba Isabela, con un aire de autoridad. «Mis queridos vecinos», comenzó a decir con voz firme,
Hoy vengo a hablarles de un asunto grave que afecta a nuestra comunidad. Mariana apretó los puños. Durante los últimos meses, hemos sido testigos de un escándalo en la hacienda Velázquez. Una joven sirvienta ha intentado engañar a mi hermano, Emiliano, con la mentira más vil que una mujer puede inventar. Un murmullo recorrió la multitud. Esta mujer, continuó Isabela con un gesto calculado, ha afirmado estar embarazada de mi hermano, pero todos sabemos que eso es imposible. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de sorpresa y miradas de juicio dirigidas hacia Mariana. Ha tratado de manipularlo, de robar lo que no le pertenece, dijo Isabela con falsa indignación, y no podemos permitir que gente sin honor venga a mancillar nuestro pueblo con sus mentiras. Mariana sintió la sangre hervirle. «Eso no es cierto», exclamó abriéndose paso entre la multitud. Isabela la miró con una sonrisa helada. «Oh, querida Mariana, qué conveniente que estés aquí. Está mintiendo. Las pruebas de ADN confirmaron la paternidad de Emiliano». Isabela arqueó una ceja. «¿Y quién puede asegurarnos que esas pruebas no fueron manipuladas?» Mariana sintió un vacío en el pecho. Isabela había sembrado la duda, y ahora la multitud la veía con desconfianza. «No tengo nada que ocultar», dijo con voz firme. «Si es necesario, me someteré a otra prueba frente a todos». Isabela sonrió. «Oh, no, querida, ya no hace falta. Todos aquí han visto la verdad». Los murmullos crecieron, y Mariana supo que había caído en la trampa. La gente del pueblo ahora la veía como una mujer sin moral, alguien que había intentado engañar a Emiliano para quedarse con su fortuna. Isabela había logrado lo que quería. Mariana sintió su mundo derrumbarse, pero mientras la multitud hablaba y murmuraba, un carruaje llegó a toda velocidad, deteniéndose bruscamente frente a la plaza. La puerta se abrió, y de su interior, con el rostro ensangrentado y el hábito hecho jirones, descendió el padre Esteban. «Detengan esta farsa». Su voz resonó con fuerza. «Tengo la verdad en mis manos». Isabela palideció. El silencio en la plaza fue absoluto. El padre Esteban, tambaleante pero decidido, alzó un sobre manchado de sangre y lo sostuvo en alto. «Aquí está la prueba de que Emiliano nunca fue estéril. Aquí está la prueba del engaño». Isabela sintió que su mundo se resquebrajaba. Todo estaba a punto de desmoronarse. Pero si algo había aprendido en la vida, era que la mejor defensa era un ataque bien calculado. Respiró hondo, obligándose a recuperar la compostura. No podía permitir que todo su esfuerzo fuera destruido por un viejo sacerdote y una sirvienta insignificante. «Esto es un escándalo ridículo», exclamó girando su mirada hacia la multitud. «Un espectáculo planeado por esta mujer para seguir con su farsa». La gente murmuraba, confundida. El padre Esteban seguía de pie, pero su cuerpo mostraba signos de agotamiento. Santiago lo había mandado golpear antes de que pudiera escapar, pero el sacerdote, con su voluntad inquebrantable, había logrado llegar a la plaza. «No es una farsa», dijo con voz firme. «Es la verdad que Isabela ha tratado de ocultar por años». Isabela soltó una carcajada amarga. ¿Y quién podría creer en un sacerdote medio muerto y en una mujerzuela que solo busca dinero? Mariana sintió que la indignación la consumía. «No estoy aquí por dinero, solo quiero justicia». Isabela dio un paso hacia ella, su mirada helada. «Ay, querida, claro que estás aquí por dinero. Siempre lo estuviste». Se volvió hacia la multitud, su tono cada vez más dramático. Desde que llegó a la hacienda, Mariana fingió ser una mujer humilde y honesta, pero poco a poco fue enredándose en la vida de mi hermano. Se volvió su confidente, su sombra, la única persona en quien Emiliano confiaba, y ahora, de repente, está embarazada de sus hijos. La multitud murmuró, algunos asintiendo, otros aún confundidos. «¿No ven lo conveniente que es todo esto?», continuó Isabela. «Emiliano, un hombre solitario, vulnerable después de su accidente, confiando en una sirvienta que, en secreto, solo planeaba quedarse con su fortuna». «Eso no es cierto», gritó Mariana con el rostro enrojecido de furia. «Yo jamás he manipulado a Emiliano». Pero Isabela ya había sembrado la duda. «Y dime, Mariana, ¿puedes recordar claramente el momento en que quedaste embarazada?». Mariana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su mente era un torbellino de fragmentos de recuerdos, pero nada era claro. Isabela sonrió con triunfo. «Claro que no puedes, porque toda tu historia es una mentira». Mariana abrió la boca para responder, pero un fuerte grito la interrumpió. «¡Fuego! ¡Fuego en la iglesia!». La multitud giró la cabeza y vio una columna de humo elevándose en el horizonte. El padre Esteban sintió un golpe de pánico en el pecho.
Santiago, de pie a un costado, esbozó una sonrisa apenas perceptible. Su plan había funcionado. El pueblo entró en caos. Algunos corrieron en dirección a la iglesia para intentar apagar las llamas, otros murmuraban preocupados. La atención de todos se había desviado de Isabela. Santiago aprovechó el caos para acercarse al padre Esteban. «Parece que alguien quiere que te calles para siempre, padre». El sacerdote lo miró con desafío. «Dios ve todo, Santiago, y la verdad saldrá a la luz aunque intenten quemarla». Pero en medio del caos, Isabela aún tenía un último golpe que dar. «Mariana es la responsable de todo esto», gritó de repente. Quería desviar la atención porque sabe que hemos descubierto su mentira. Los ojos de Mariana se abrieron con horror. «¿Qué estás diciendo? Yo jamás haría algo así». «¿No es extraño que esto ocurra justo cuando se está descubriendo la verdad?», dijo Isabela, su voz impregnada de veneno. «Este incendio no es más que otra distracción para que su engaño no sea revelado». La multitud, ya agitada, comenzó a murmurar otra vez. «¡Eso no tiene sentido!», Mariana intentó razonar. «¿Por qué querría incendiar una iglesia?». Isabela sonrió con malicia, porque así nadie podrá escuchar lo que el padre Esteban tiene que decir. Los rostros de la gente comenzaron a cambiar. Algunos miraban a Mariana con sospecha. Santiago dio un paso adelante y señaló a la joven con teatralidad. «Creo que esta mujer ya ha causado demasiado daño. Debe ser expulsada del pueblo». «¡Esto es una locura!», Mariana gritó desesperada. «No pueden hacerme esto». El padre Esteban, aún débil, alzó la voz. «Deténganse, esto es exactamente lo que ellos quieren». Todos se giraron hacia él. El sacerdote se irguió con dignidad. «Escuchen con atención. No hay pruebas de que Mariana haya hecho algo malo, pero sí hay pruebas de que Isabela ha manipulado a su hermano por años». Isabela perdió por un instante su sonrisa. «Eso es una mentira». «¿Es una mentira?», replicó el padre Esteban. «Entonces, ¿por qué su firma aparece en documentos que pagaron a los médicos que falsificaron el diagnóstico de Emiliano?». La multitud quedó en silencio. Emiliano, que había estado observando todo desde un rincón, avanzó con pasos firmes. Había esperado demasiado. Era el momento de acabar con la farsa. «No es una mentira», su voz retumbó en la plaza. «Isabela me engañó». La multitud se giró hacia él. «Durante años creí que no podía tener hijos, pero la verdad es que sí podía, y alguien se aseguró de que nunca lo descubriera». Isabela sintió un escalofrío. «Hermano, no puedes creer en estos». «Cállate», bramó Emiliano. «Ya no puedes manipularme más». El pueblo contuvo el aliento. Por primera vez, Emiliano había alzado la voz contra su hermana. «Las pruebas están aquí. Tu firma está en esos documentos». Isabela sintió su mundo derrumbarse. Esto es un malentendido. El único malentendido fue haber confiado en ti». La multitud comenzó a murmurar. La duda ahora estaba sobre Isabela. Pero la batalla aún no había terminado. Isabela era astuta y aún tenía una última jugada. Esa noche, en la penumbra de su habitación, Isabela rompió un vaso de cristal contra la pared. Había perdido el control de la situación, pero aún no estaba derrotada. Se giró hacia Santiago, que la observaba con cautela. «Necesitamos algo más fuerte, algo que los destruya de una vez por todas». Santiago cruzó los brazos. «¿Y qué tienes en mente?». Isabela sonrió con frialdad. «Vamos a usar el único recurso que nadie podrá contradecir. Vamos a destruir la reputación de Mariana para siempre». Pero lo que Isabela no sabía era que su tiempo se estaba agotando. A la mañana siguiente, Emiliano despertó con una sola decisión en mente: terminar de una vez por todas con la farsa de su hermana. Se dirigió a la biblioteca, donde Isabela lo esperaba con una copa de vino en la mano, como si no hubiera un huracán a su alrededor. «Qué temprano para una reunión familiar», murmuró con una sonrisa cínica. «¿A qué debo el honor, hermano?». Emiliano cerró la puerta con fuerza y caminó hacia ella con la mirada oscura. «Se acabó, Isabela». Ella arqueó una ceja y dejó la copa sobre la mesa con calma. «¿Se acabó? No entiendo de qué hablas». Emiliano arrojó sobre la mesa los documentos que el padre Esteban le había entregado. «Deja de fingir. Tengo pruebas de que falsificaste mi diagnóstico médico». Isabela mantuvo la expresión impasible. «¿Y si fuera cierto, qué harías, Emiliano?». Su voz estaba cargada de veneno, y por un momento, Emiliano comprendió lo que el padre Esteban había intentado advertirle. Isabela no era solo una manipuladora, era una mujer sin alma, capaz de cualquier cosa. «Voy a echarte de esta hacienda», declaró él con la voz firme. «Ya no eres mi hermana». La sonrisa de Isabela se desvaneció por primera vez.
No puedes deshacerte de mí tan fácilmente. Emiliano apretó la mandíbula. Mírame bien, Isabela. No hay nada que puedas hacer para detenerme. Ella se puso de pie lentamente, acercándose con la cabeza en alto. Te equivocas, Emiliano. Siempre hay algo más que puedo hacer. Antes de que Emiliano pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe y un sirviente entró, jadeante. «Señor, es Santiago. ¿Qué pasa con él?», preguntó Emiliano sin apartar la mirada de Isabela. «Se ha ido. Tomó un caballo esta madrugada y desapareció». Emiliano sintió una punzada de frustración. Por supuesto que Santiago huiría. ¿Dejó algo atrás? El sirviente asintió nervioso. «Sí, señor. Su habitación estaba revuelta. Y encontramos esto». De su bolsillo sacó un papel arrugado. Emiliano lo tomó y leyó rápidamente. Era una carta a Isabela. Sus manos se crisparon al reconocer la letra de su sobrino. «Madre, no puedo quedarme aquí más tiempo. Emiliano tiene demasiado poder ahora. Si no logramos detenerlo, todo se vendrá abajo. Me reuniré con nuestros contactos en Guadalajara. Asegúrate de que Mariana desaparezca. No podemos permitir que su verdad gane. Nos vemos pronto». Emiliano levantó la mirada con furia. «Así que ese era tu plan». Isabela se mantuvo inmóvil. «No sé de qué hablas. No finjas». Santiago te delató. Isabela entrecerró los ojos, su expresión convirtiéndose en puro hielo. «¿Y qué piensas hacer ahora, hermano? ¿Denunciarme?» Emiliano respiró hondo y se giró hacia el sirviente. «Preparen un carruaje. Voy a deshacerme de esta mujer hoy mismo». Pero antes de que pudiera dar un paso, la voz de Mariana lo detuvo. «No hace falta». Todos voltearon hacia la puerta. Mariana estaba de pie en el umbral, con la expresión más firme que Emiliano había visto en ella. «¿Qué dices?», preguntó él con el ceño fruncido. «Me voy». El corazón de Emiliano se detuvo por un instante. «No puedes irte». «Sí puedo», afirmó ella con voz temblorosa. «No puedo quedarme en un lugar donde todos me ven como una mentirosa». Emiliano sintió un vacío en el pecho. «Mariana, no quiero más luchas, no quiero más humillaciones». El silencio fue pesado. Emiliano la miró con intensidad, como si intentara encontrar la manera de detenerla. Pero en el fondo sabía que Mariana tenía razón. «¿Entonces, me estás dejando?». Mariana bajó la mirada. «No quiero, pero no me dejas otra opción». Emiliano sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. «Si te vas ahora, Mariana, todo lo que he hecho para defenderte será en vano». Ella lo miró con tristeza. «No te pedí que me defendieras, Emiliano. Solo quería la verdad». El silencio se alargó. Finalmente, Mariana se giró y salió de la biblioteca. Isabela sonrió con satisfacción. «Parece que ha tomado una decisión sensata». Emiliano la miró con una frialdad que la hizo estremecerse. «No creas que esto significa que ganaste». Ella inclinó la cabeza con arrogancia. «Ya veremos, hermano». Emiliano apretó los puños. No iba a permitir que Isabela destruyera todo. Pero en ese momento, lo único que importaba era una sola cosa: evitar que Mariana se fuera para siempre. El sol estaba comenzando a ponerse cuando Mariana subió al carruaje con una maleta en la mano. Emiliano, observándola desde el umbral de la hacienda, sintió que algo dentro de él se rompía. No podía dejarla ir, no ahora. Pero antes de que pudiera llamarla, Teresa, la cocinera, se acercó corriendo con el rostro pálido. «Señor Emiliano, el padre Esteban desapareció». El carruaje de Mariana se detuvo en seco. El peligro aún no había terminado. Emiliano sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El padre Esteban era la clave para hundir a Isabela y ahora había desaparecido. «¿Cómo que desapareció?», preguntó con urgencia, girándose hacia Teresa. La cocinera sacudió la cabeza, aún jadeante. «Esta mañana no asistió a la iglesia. Fui a buscarlo a su casa, pero estaba vacía. Los vecinos dicen que no lo han visto desde anoche». La tensión en el aire se volvió palpable. Emiliano sintió un nudo en el estómago. Sabía que Isabela y Santiago estaban dispuestos a todo, pero jamás imaginó que llegarían tan lejos. Mariana, aún en el carruaje, escuchó cada palabra. Se giró hacia Emiliano y por primera vez en días lo miró sin rencor. Si Isabela está detrás de esto, no va a detenerse hasta asegurarse de que nadie descubra la verdad. Emiliano asintió con el rostro endurecido, y yo tampoco me detendré hasta destruirla. Mientras Emiliano organizaba a sus hombres para buscar al padre Esteban, Mariana sintió un impulso inexplicable de volver a la hacienda. Había algo que no encajaba, algo que le decía que debía investigar más. Teresa la vio entrar y arqueó una ceja. «Pensé que te ibas, niña». «Yo también lo pensé», murmuró Mariana.
pero algo me dice que aún no he visto todo lo que necesito ver. Sin perder más tiempo, se dirigió a la parte más antigua de la hacienda. A lo largo de los años, había oído rumores de que los secretos de la familia Velázquez estaban ocultos en algún rincón de la casa, y si alguien tenía respuestas sobre la oscura relación entre Emiliano e Isabela, debían estar allí. Subió al desván donde la familia solía guardar documentos y objetos olvidados por el tiempo. El lugar estaba cubierto de polvo y telarañas. Mariana se acercó a un viejo baúl de madera con cerraduras oxidadas. Con esfuerzo, logró abrirlo y comenzó a revolver su contenido. Papeles antiguos, joyas, retratos de familia, y entonces, en el fondo del baúl encontró un sobre amarillento con el sello de la familia Velázquez. Su corazón dio un vuelco al leer el nombre en la parte superior. Era una carta escrita por la madre de Emiliano. Con manos temblorosas, Mariana desdobló el papel y comenzó a leer. A mi querido hijo Emiliano, si alguna vez lees esta carta, significa que mi temor más profundo se ha hecho realidad. Siempre supe que Isabela no era como los demás. Desde niña, mostró una ambición desmedida, una frialdad que me aterraba. Nunca aceptó ser la segunda en nada. Siempre quiso ser la primera, la única, y cuando supe que mi enfermedad me arrebataría la vida, comprendí que su obsesión con el poder podría destruirte. No confíes en ella, Emiliano. Isabela no es tu hermana en espíritu. Su único interés es la hacienda, la fortuna, el control absoluto. Sé que intentará apartarte del camino, y temo que si no estás preparado, lo logrará. Confía en tu instinto, hijo, y si alguna vez dudas, recuerda que yo siempre supe la verdad. Isabela no descansará hasta verte completamente derrotado. Mariana sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Las palabras de aquella mujer eran una advertencia que había llegado demasiado tarde. «Dios mío», susurró. Guardó la carta con cuidado y corrió hacia el despacho de Emiliano. Cuando Mariana irrumpió en el despacho, Emiliano estaba inclinado sobre un mapa, organizando la búsqueda del padre Esteban. Levantó la vista, sorprendido al verla. «¿Qué haces aquí?» Mariana respiró hondo y le extendió la carta. «Tienes que leer esto». Emiliano frunció el ceño, pero tomó el papel y comenzó a leer. A medida que avanzaba, su rostro se endurecía, sus manos apretaban con más fuerza el papel y su respiración se volvía más profunda. Cuando terminó, se quedó en silencio. Mariana esperó, sintiendo el peso de la verdad caer sobre él. Finalmente Emiliano habló. «Siempre supe que Isabela era ambiciosa, pero nunca imaginé que mi madre ya lo había visto venir». Levantó la mirada, con los ojos oscuros llenos de determinación. «Esto lo cambia todo». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Mariana. Emiliano dejó la carta sobre la mesa con firmeza. «Voy a terminar lo que mi madre no pudo». Esa noche, Emiliano comenzó a planear su venganza. No se trataba solo de recuperar su honor, sino de asegurarse de que Isabela nunca más pudiera manipular a nadie. Llamó a su abogado y le dio instrucciones claras. Todas las cuentas y propiedades a nombre de Isabela debían ser revisadas. Si había irregularidades, serían expuestas públicamente. También ordenó una investigación sobre los contactos de Santiago. Sabía que su sobrino no había huido solo. Alguien debía estar protegiéndolo. Y finalmente, comenzó a reunir testimonios de los empleados de la hacienda. Cualquiera que hubiera sido testigo de las artimañas de Isabela debía hablar. Mientras tanto, Mariana no pudo evitar sentir una mezcla de alivio y miedo. Finalmente, Emiliano estaba dispuesto a enfrentarse a su hermana, pero también sabía que, cuanto más cerca estuvieran de la verdad, más peligrosa se volvería Isabela. Y tenía razón. La hacienda estaba sumida en un tenso silencio cuando Isabela entró en su habitación y cerró la puerta con llave. Su mente trabajaba a toda velocidad. Había perdido el control sobre Emiliano, pero aún no estaba acabada. Se sentó frente a su escritorio y sacó un frasco de tinta. Si Emiliano quería jugar sucio, ella también lo haría. Tomó una hoja de papel y comenzó a escribir. «Querido Emiliano, sé que nunca me perdonarás por lo que he hecho, pero antes de que me condenes, hay algo que debes saber, algo que cambiará todo lo que crees saber sobre tu pasado». Isabela sonrió con frialdad. Si iba a caer, no lo haría sola. Mientras tanto, en el despacho, Emiliano trabajaba sin descanso. Había esperado años para descubrir la verdad y ahora tenía las pruebas necesarias para destruir a Isabela. «¿Está todo listo?», preguntó con tono firme a su abogado, un hombre de mediana edad que revisaba los documentos con mirada aguda. «Sí, señor Velázquez, los registros financieros,
prueban que su hermana desvió fondos de la hacienda para pagar a médicos, abogados e incluso a ciertos funcionarios del pueblo. Emiliano apretó la mandíbula. No solo lo había engañado a él, sino que había manipulado a medio mundo con su dinero. «Quiero que todo esto se haga público», ordenó, «que el pueblo vea quién es la verdadera Isabela Velázquez». El abogado asintió. «Pero debes saber que cuando esto salga a la luz, su hermana no tendrá nada que perder. Se volverá peligrosa». «Lo sé», respondió Emiliano con dureza. «Por eso me adelantaré a sus movimientos». Llamó a uno de sus empleados de confianza. «Refuercen la seguridad en la hacienda. Isabela no puede escapar». El hombre asintió y salió de inmediato. Emiliano exhaló con pesadez. Estaba acorralando a su hermana, pero sabía que ella no se rendiría sin luchar. Esa misma noche, cuando todo parecía haberse calmado, un visitante inesperado apareció en la hacienda. Santiago llegó a caballo, con una expresión cautelosa y las ropas sucias de polvo. Sus ojos oscuros buscaban a Emiliano con ansiedad. Los guardias lo detuvieron en la entrada, pero Emiliano, al enterarse de su llegada, ordenó que lo dejaran pasar. Quería escuchar lo que su sobrino tenía que decir. Cuando Santiago entró en el despacho, Emiliano lo miró con desprecio. «Tienes mucho valor para volver aquí». Santiago levantó las manos en un gesto de rendición. «Vengo a negociar». Emiliano soltó una carcajada amarga. «¿Negociar? Después de todo lo que hiciste, ¿crees que estoy interesado en negociar contigo?» Santiago se acercó lentamente. «Escúchame, tío. Sé que mi madre ha cometido errores, pero yo solo seguí sus órdenes. Si me entregas a las autoridades, ella se hundirá, pero yo puedo ayudarte a acabar con ella». Emiliano entrecerró los ojos. «¿Y por qué traicionarías a tu propia madre?» Santiago esbozó una sonrisa amarga. «Porque ya no tiene cómo protegerme, y sé cosas que pueden serte útiles». El silencio se hizo pesado. Emiliano lo estudió con cautela. «Habla». Santiago se acercó y apoyó las manos en la mesa. «Tengo documentos que prueban que mi madre no solo falsificó tu diagnóstico, sino que también manipuló el testamento de nuestro abuelo. La fortuna de la hacienda nunca debió estar completamente en sus manos». Emiliano sintió un escalofrío. «¿Estás diciendo que ella falsificó el testamento?» «Exacto. Y si eso sale a la luz, su poder desaparece por completo». Emiliano se cruzó de brazos. «¿Y qué quieres a cambio?» Santiago sonrió. «Protección». Emiliano lo miró con desprecio. «No tienes idea de con quién estás jugando, Santiago». Santiago tragó saliva. «Piénsalo. Tienes la oportunidad de destruirla». Emiliano mantuvo su expresión impenetrable. «Veré qué hago con esta información. No te confíes». Santiago asintió y salió de la habitación. Pero antes de irse, dejó sobre la mesa un sobre sellado. «Te dejo esto. Léelo cuando estés listo». Emiliano esperó a que su sobrino saliera antes de tomar el sobre. No confiaba en él, pero si lo que decía era cierto, Isabela estaba mucho más cerca del abismo de lo que pensaba. Mientras Emiliano enfrentaba a su sobrino, Mariana se encontraba en su habitación, intentando dormir, pero una sensación extraña la mantenía alerta. Había pasado por demasiado en los últimos días, y aunque había decidido marcharse, algo dentro de ella le decía que aún no era seguro. Se levantó de la cama y se asomó por la ventana. Fue entonces cuando lo vio. Una figura oscura oculta entre los árboles observándola. Un escalofrío recorrió su espalda. «¿Quién está ahí?», susurró sintiendo su pulso acelerarse. La silueta no se movió de inmediato, pero ella sabía que la estaban siguiendo. Sin pensarlo dos veces, tomó su chal y salió al pasillo. Tenía que advertirle a Emiliano, pero cuando giró en la esquina, una mano se cerró sobre su boca y la arrastró hacia la oscuridad. El sonido de un carruaje rompiendo la quietud de la noche fue lo único que se escuchó en la hacienda. Mariana intentó gritar, pero la presión de las manos que la sujetaban la mantenía en silencio. La habían atrapado. Mientras la subían a un vehículo sin distintivos, su mente solo pensaba en una cosa: Isabela. Esto era obra de ella, y ahora, si Emiliano no actuaba rápido, podía ser tarde para salvarla. Mientras Mariana luchaba contra su secuestrador, Isabela y Santiago ya estaban ejecutando su propio plan de escape. La habitación de Isabela estaba a oscuras, pero el fuego de las velas iluminaba los documentos que tenía sobre la mesa. Sabía que Emiliano no tardaría en tomar acciones definitivas, así que tenía que adelantarse. Santiago entró sin tocar, con el rostro tenso. «Padre, todo está listo. El dinero ya ha sido retirado de las cuentas principales». Isabela asintió sin mirarlo. «¿Los pasaportes?
Conseguidos. Pero tenemos que irnos ya. Ella cerró los ojos un instante. Era difícil aceptar que su imperio, su poder, todo lo que había construido, estaba desmoronándose. Pero no podía permitirse la debilidad. Si Emiliano creía que la había derrotado, estaba muy equivocado. Nos iremos, pero no sin asegurarnos de que Emiliano pague un precio. Santiago frunció el ceño. ¿Qué más piensas hacer? Ya lo verás. Recogió un fajo de papeles y los metió en un baúl de viaje. Nos iremos por la madrugada. Para cuando Emiliano se dé cuenta, ya estaremos fuera de su alcance. Santiago asintió, pero su instinto le decía que algo andaba mal. Todo esto estaba sucediendo demasiado rápido. Madre, hay algo que me inquieta. ¿Qué cosa? Mariana. Isabela lo miró con expresión inescrutable. ¿Qué hay con ella? Santiago se cruzó de brazos. Aún no hemos terminado con ella. La sonrisa de Isabela fue helada. No te preocupes, hijo. Mariana ya no será un problema. Mientras la noche avanzaba, Emiliano trabajaba sin descanso. Con cada minuto que pasaba, su determinación aumentaba. No solo debía acabar con su hermana, sino asegurarse de que el pueblo entero conociera la verdad. El padre Esteban, aún con las heridas del ataque que había sufrido, llegó a la hacienda con varios documentos en la mano. He reunido suficientes testigos, anunció con voz firme. Isabela no podrá escapar esta vez. Emiliano tomó los papeles y los revisó rápidamente. Aquí hay testimonios de empleados de la hacienda, incluso de antiguos socios de mi padre. El sacerdote asintió. Todos han declarado lo mismo, que Isabela siempre ha estado moviendo los hilos desde las sombras. Emiliano sintió un nudo en el pecho. Esto es suficiente para incriminarla, pero quiero más que eso, quiero verla caer. El padre Esteban lo miró con gravedad. Emiliano, ten cuidado. La venganza es un arma de doble filo. Emiliano sostuvo la mirada del sacerdote. Esto no es venganza, padre, es justicia. Pero justo cuando terminaba de hablar, un sirviente irrumpió en la habitación con expresión alarmada. Señor Emiliano, Mariana ha desaparecido. El mundo de Emiliano se detuvo. ¿Qué dijiste? Una de las doncellas la vio salir anoche, pero nunca volvió a su habitación. Emiliano sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto es obra de Isabela. Mariana despertó en un cuarto oscuro, con las manos atadas a la espalda. Su cabeza latía por el golpe que había recibido al ser forzada a entrar en el carruaje. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, distinguió la silueta de un hombre frente a ella. Así que por fin despiertas. El corazón de Mariana se aceleró. Era Santiago. ¿Qué quieres de mí?, preguntó con voz temblorosa. Santiago sonrió con burla y se agachó frente a ella. Lo que quiero es muy sencillo, Mariana. Quiero que desaparezcas de la vida de mi tío. Ella intentó apartarse, pero no podía moverse. Nunca he querido su dinero ni su poder. Eso no importa, dijo Santiago con los ojos brillando de malicia. Lo que importa es lo que la gente cree, y ahora todos creen que eres una mentirosa. Mariana lo miró con furia. Y todo por culpa de ustedes. Santiago la tomó del mentón con fuerza. No lo entiendes, Mariana. No se trata solo de dinero, se trata de control. Mi madre nunca permitirá que Emiliano gane, y si eso significa que tú debes desaparecer, pues así será. Mariana sintió un escalofrío de terror. No puedes hacerme esto. Oh, sí puedo. Santiago se puso de pie y chasqueó los dedos. Dos hombres entraron en la habitación y la tomaron de los brazos. Llévenla al barranco, que parezca un accidente. El pánico se apoderó de Mariana. Si no hacía algo, no saldría con vida. No, déjenme ir. Los hombres comenzaron a arrastrarla. Su corazón latía con fuerza. Pero entonces, un estruendo resonó en la casa. Suelten a la señorita ahora mismo. Mariana apenas podía creer lo que veía. Era Emiliano, acompañado de varios hombres armados. Santiago dio un paso atrás sorprendido. ¿Cómo? Emiliano lo fulminó con la mirada. ¿De verdad pensaste que no me daría cuenta? Mariana sintió una oleada de alivio al ver a Emiliano, pero la tensión en el ambiente no desapareció. Santiago intentó escapar, pero dos guardias lo interceptaron. Esto no se acaba aquí, tío, gruñó con rabia. Mi madre no ha jugado su última carta. Emiliano apretó los dientes. Entonces dile a Isabela que estoy esperando su siguiente movimiento. Pero en el fondo, sabía que la batalla final estaba más cerca que nunca. Al amanecer, mientras Emiliano se aseguraba de que Mariana estaba a salvo, un mensajero llegó a la hacienda con una carta. Era de Isabela. Querido Emiliano, si crees que has ganado, estás muy equivocado. Nos vemos esta noche en la hacienda. Trae todo lo que tengas contra mí.
Ha llegado la hora de resolver esto como la familia que somos. Emiliano apretó el papel con fuerza. La última jugada de Isabela estaba a punto de comenzar. El día transcurrió con una tensión insoportable en la hacienda. Todos sabían que el enfrentamiento final entre Emiliano e Isabela estaba por suceder. Emiliano no perdió el tiempo. Envió a un mensajero a la comisaría del pueblo con una denuncia formal contra su hermana y su sobrino. Los cargos eran graves: fraude, desvío de fondos, manipulación de documentos legales y, lo más grave de todo, intento de homicidio contra Mariana. El comisario no tardó en responder. Envió a varios hombres armados hacia la hacienda con la orden de arrestar a Isabela y Santiago en cuanto Emiliano diera la señal. Mientras tanto, en su despacho, Emiliano observaba los documentos sobre su escritorio. Los testigos habían hablado. El padre Esteban había reunido suficientes pruebas para destruir cualquier intento de defensa de Isabela. Mariana, aún recuperándose del secuestro, se acercó a Emiliano con cautela. ¿Estás seguro de que es así como debe terminar? Emiliano la miró. Su expresión era de acero. No hay otro camino, Mariana. Isabela nunca se detendrá. Si no la detengo hoy, seguirá encontrando maneras de hacer daño. Mariana bajó la mirada. Solo ten cuidado. Es peligrosa. Emiliano asintió. Lo sé. Al caer la noche, Isabela entró en la hacienda con la cabeza en alto. Parecía más una reina desfilando hacia su trono que una mujer acorralada. Emiliano la esperaba en el salón principal, de pie, con el rostro inmutable. «Hermano querido», dijo Isabela con una sonrisa helada, «pensé que serías más amable con tu propia sangre». «No tengo nada de qué ser amable», respondió Emiliano. «Se acabó, Isabela». Ella arqueó una ceja. «¿Se acabó? No me hagas reír». Emiliano le arrojó sobre la mesa los documentos de la denuncia. «La policía ya está en camino». Por primera vez, la expresión de Isabela se quebró levemente. «¿Me denunciaste? ¿Por fraude? ¿Por manipulación de documentos y por intento de asesinato?» Isabela se quedó en silencio por un momento. Luego rió con incredulidad. «¿Crees que pueden probar algo contra mí?» El padre Esteban, que había estado esperando en las sombras, avanzó con paso firme. «Yo me encargaré de eso». Isabela apretó la mandíbula. «El buen sacerdote. ¿Sigues metiendo las narices donde no te llaman? Solo donde Dios me lo permite, y Él no te permitirá seguir haciendo daño». La mujer se volvió hacia Emiliano. «Escúchame bien, hermano. Si crees que esto se acabó, estás muy equivocado». Pero antes de que pudiera continuar, un grito resonó en la hacienda. «Santiago escapó». Todos giraron la cabeza. Isabela palideció. «¿Qué?» Uno de los sirvientes entró corriendo. Se soltó de sus guardias y tomó un caballo. «Va hacia el bosque». Emiliano no perdió el tiempo. «¡Que lo sigan!» Santiago cabalgaba como un condenado, el viento golpeando su rostro y el miedo latiéndole en el pecho. Sabía que si lo atrapaban, todo estaría perdido. «Maldita sea, madre, ¿por qué me metiste en esto?» Pero su suerte no duró mucho. Al llegar a un sendero estrecho, 3 jinetes salieron de la nada bloqueándole el paso. «¡Detente, Santiago Velázquez!» Santiago intentó girar su caballo, pero otro grupo de hombres lo rodeó por detrás. «¡No! ¡Déjenme ir!» Los guardias lo bajaron a la fuerza. «Por orden de la policía, quedas detenido». Santiago pataleó y gritó, pero no había escapatoria. Desde la distancia, Emiliano observó la captura con el rostro impasible. Un enemigo había caído. Ahora solo quedaba Isabela. De vuelta en la hacienda, Isabela sabía que su destino estaba sellado. Pero si iba a caer, lo haría en sus propios términos. Cuando Emiliano regresó, ella lo esperaba en el salón con una pistola en la mano. «No daré el gusto de verme humillada». Emiliano alzó una ceja sin miedo. «¿Vas a matarme? ¿Después de todo lo que hiciste?» Isabela tembló. Por primera vez su fortaleza parecía resquebrajarse. «Todo esto, todo lo que hice, fue para proteger lo que era nuestro». Emiliano negó con la cabeza. «No, Isabela, lo hiciste por tu propia ambición». Ella cerró los ojos, apretando los dientes. «Si tan solo padre me hubiera elegido a mí». Emiliano sintió una punzada de tristeza. «Siempre fuiste parte de la familia, Isabela. Fuiste tú quien decidió apartarte». Isabela bajó la mirada. Por un instante pareció que iba a rendirse. Pero entonces, en un último intento desesperado, levantó la pistola. El disparo resonó en la hacienda. Mariana gritó. Pero cuando el humo se disipó, Isabela cayó de rodillas al suelo. El arma se deslizó de sus manos. Su pecho subía y bajaba con rapidez. Uno de los guardias se acercó con cautela.
No está muerta, solo se desmayó. Emiliano cerró los ojos y dejó escapar un suspiro pesado. Llévensela, que enfrente la justicia. Los guardias levantaron a Isabela y la escoltaron fuera de la hacienda. El largo reinado de su hermana había terminado. El sol se ocultaba en el horizonte cuando la hacienda Velázquez se llenó de un silencio tenso. Todos los empleados habían sido llamados al gran salón, donde el destino de Isabela Velázquez finalmente se decidiría. Los murmullos recorrían el ambiente como un eco de incertidumbre. Nadie se atrevía a hablar demasiado alto, pero todos sabían que algo definitivo estaba por ocurrir. Emiliano, con la mirada fría y decidida, estaba de pie en el centro del salón. Hoy terminaría lo que había empezado. Junto a él, el padre Esteban sostenía una gruesa carpeta con los documentos que demostrarían las manipulaciones y mentiras de Isabela. Mariana, con las manos entrelazadas en su regazo, observaba la escena con una mezcla de ansiedad y esperanza. Por fin, la verdad saldría a la luz. Las puertas del gran salón se abrieron con un golpe seco y dos guardias escoltaron a Isabela hasta el centro de la habitación. Vestía con su porte elegante de siempre, pero en sus ojos oscuros se reflejaba una sombra de inquietud. Por primera vez en su vida, no tenía el control. «Hermano querido», murmuró con su característica frialdad, dejando que su voz resonara en la sala. «¿De verdad era necesario todo este espectáculo?» Emiliano la miró sin pestañear. «Siéntate». Ella esbozó una sonrisa forzada y tomó asiento en la silla que le indicaron. Mantuvo la espalda erguida, su postura impecable, pero sus manos crispadas delataban la tensión que intentaba ocultar. Los empleados de la hacienda observaban en silencio, sin atreverse a moverse. Habían servido a la familia Velázquez durante años, pero jamás habían visto a la poderosa Isabela en una posición tan vulnerable. Emiliano golpeó la mesa con la palma abierta, haciendo que todos guardaran silencio. «Hoy estamos aquí para que la verdad salga a la luz de una vez por todas», anunció con voz firme. «Durante años, Isabela Velázquez ha manipulado esta hacienda, a sus empleados y a nuestra familia para su propio beneficio. Pero hoy, todo su imperio de mentiras se derrumbará». Isabela arqueó una ceja con desdén. «Si tienes algo que decir, Emiliano, hazlo de una vez, me aburre este juego». El padre Esteban dio un paso adelante y abrió la carpeta que tenía en las manos. «Esta es la copia original del testamento de vuestro padre», anunció elevando la voz para que todos escucharan, un documento que nunca fue leído ante la familia porque fue reemplazado por otro, un testamento falsificado. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Isabela apretó los labios en una fina línea. «Eso es una tontería», dijo con desprecio. «No pueden probar nada». Emiliano chasqueó los dedos y un notario entró en la sala. Se trataba de un hombre de mediana edad con el rostro tenso. Caminó hasta el centro y carraspeó antes de hablar. «Yo trabajé en la firma de abogados que tramitó el testamento del señor Velázquez», comenzó, evitando mirar directamente a Isabela. «Y es cierto, se nos pagó una suma considerable para modificarlo a favor de la señora Isabela». El salón estalló en exclamaciones. Los empleados se miraban entre sí, incapaces de creer lo que estaban escuchando. «Eso es mentira», espetó Isabela poniéndose de pie con los ojos encendidos de furia. «Este hombre está mintiendo». «No estoy mintiendo», dijo el notario con firmeza. «Su firma está en los documentos de pago, tengo copias que lo prueban». Emiliano observó el intercambio sin pestañear. Finalmente la verdad estaba expuesta. «¿Algo que decir en tu defensa, Isabela?», preguntó con frialdad. Ella respiró hondo y se cruzó de brazos. «Si hice lo que hice, fue porque esta hacienda debía quedar en manos de alguien capaz de gobernarla. Tú nunca tuviste el carácter para hacerlo». «No», replicó Emiliano con dureza. «Lo hiciste por ambición, no por el bien de la familia». Isabela giró la cabeza lentamente y lo miró con veneno. «Eres un estúpido sentimental. Te dejaste manipular por una simple sirvienta. ¿Realmente crees que Mariana está contigo por amor?». Mariana sintió una punzada de rabia, pero se obligó a permanecer en silencio. Sabía que Isabela estaba desesperada y atacaba con lo único que le quedaba, el veneno de sus palabras. Pero antes de que Emiliano pudiera responder, la puerta del salón se abrió de golpe. «¡Esperen!». Todas las miradas se giraron hacia la entrada. Era Santiago, escoltado por dos policías. Su rostro estaba pálido, su ropa sucia y su mirada nerviosa. Sabía que el tiempo se le había acabado. «Tengo algo que decir», anunció con voz temblorosa. Isabela lo fulminó con la mirada.
«Cierra la boca, Santiago», pero su hijo no la escuchó. Todo esto, todo lo que pasó, fue idea de mi madre. El salón estalló en murmullos. «¡Mientes!», gritó Isabela intentando zafarse de los guardias. «No miento», insistió Santiago con los ojos inyectados de miedo. «Fui parte de esto, sí, pero nunca fui el cerebro detrás de todo». «Eres un cobarde», escupió Isabela con desprecio. «Y tú eres una traidora», gritó Santiago con los ojos llenos de rabia. «Me usaste, madre, siempre me usaste». Un silencio pesado cayó sobre el salón. La lealtad entre madre e hijo se había roto. Santiago se volvió hacia los policías. «Si testifico en su contra, ¿pueden reducir mi condena?». Isabela lo miró con puro odio. «¿Te atreves a traicionarme?». Santiago apretó los dientes. «Tú me traicionaste primero». Uno de los policías asintió. «Dependerá del juez». Santiago respiró hondo. «Entonces lo haré, diré todo lo que sé». Isabela perdió todo color en el rostro. «No». Santiago la miró una última vez antes de dirigirse a Emiliano. «No quiero que pienses que esto es un acto de nobleza, tío. Lo hago porque no quiero pagar solo por los crímenes de mi madre». Emiliano asintió. «Lo que sea que te motive, no cambia el hecho de que finalmente dijiste la verdad». Los policías esposaron a Isabela. Sus días de poder habían terminado. «No he perdido aún», murmuró ella con los dientes apretados. Emiliano se inclinó levemente hacia su hermana y le susurró: «Sí, Isabela, lo has perdido todo». Mientras la policía escoltaba a Isabela y Santiago fuera de la hacienda, Emiliano miró a su alrededor. Por primera vez en años, la sombra de la traición había desaparecido. El eco de los pasos resonaba en los pasillos de la prisión cuando Isabela fue escoltada hasta su celda. El orgullo en su rostro aún permanecía, pero sus manos temblaban levemente. Sabía que este no era el final, no podía serlo. Mientras se sentaba en el catre de piedra, sus pensamientos giraban frenéticamente. Si Emiliano pensaba que la había derrotado por completo, estaba cometiendo un grave error. Las rejas de su celda se cerraron con un sonido metálico que hizo eco en su mente. La prisión no era un lugar para alguien como ella. Durante años había dominado la hacienda Velázquez, moviendo los hilos desde las sombras, manipulando a su antojo. Ahora estaba allí, como una simple criminal, reducida a una prisionera más. No podía aceptar que todo su imperio se desmoronara en cuestión de días. «No se acostumbre demasiado a su celda, señora Velázquez», dijo el guardia con una sonrisa burlona. «Las autoridades están preparando una lista de cargos en su contra». Isabela lo fulminó con la mirada, pero no dijo nada. Sabía que perder el control no le serviría de nada en ese momento. Mientras tanto, Santiago no tuvo la misma dignidad que su madre al ser llevado a prisión. Se debatía con los guardias tratando de zafarse. «No pueden hacerme esto. Fui manipulado, no soy el verdadero culpable». El comisario lo observó con una mezcla de desprecio y paciencia. «¿Manipulado?», repitió con burla. «Deberías haber pensado en eso antes de intentar asesinar a Mariana y falsificar documentos oficiales». Santiago apretó los dientes. «Yo solo seguía órdenes». «Eso lo decidirá el juez», respondió el comisario mientras hacía una señal a los guardias. «Llévenselo». Santiago fue empujado hacia su celda, donde las rejas se cerraron detrás de él con el mismo sonido seco que había sellado el destino de su madre. Isabela lo miró desde el otro lado del pasillo. Su expresión era inescrutable. «Espero que estés satisfecho», dijo Santiago con amargura. «Ahora estamos aquí por tu culpa». Isabela arqueó una ceja. «No seas ridículo. Si estás aquí es porque fuiste demasiado débil para jugar este juego como es debido». Santiago soltó una carcajada seca. «¿Y cuál fue tu excusa entonces?». Por primera vez en su vida, Isabela no tuvo respuesta. Bajó la mirada, con la mandíbula tensa. Había subestimado a Emiliano y ahora estaba pagando por ello. En la hacienda Velázquez, Emiliano observaba los documentos oficiales que confirmaban la confiscación de todos los bienes de Isabela y Santiago. La hacienda volvía a estar bajo su control absoluto, pero su mente estaba en otro lugar. No la había visto desde la noche anterior. La tensión de los últimos días había sido demasiada para ella, y Emiliano temía que su estado de salud estuviera en riesgo. Dejó los papeles sobre la mesa y salió del despacho en busca de Teresa, la cocinera. «¿Dónde está Mariana?». Teresa, que estaba amasando pan en la cocina, levantó la cabeza con preocupación. «La última vez que la vi estaba en su habitación. No ha salido desde anoche». Emiliano sintió una punzada de inquietud. Subió rápidamente las escaleras
y golpeó la puerta de su cuarto. «Mariana, soy yo». El silencio al otro lado lo hizo fruncir el ceño. Abrió la puerta sin esperar respuesta y la encontró recostada en la cama, con el rostro perlado de sudor. Su respiración era entrecortada y su mano descansaba sobre su vientre. «¿Emiliano?», susurró con una mueca de dolor. Él sintió un golpe de pánico en el pecho. Sabía lo que estaba ocurriendo. «Teresa», gritó volviendo al pasillo, «ve a buscar al doctor». La cocinera no hizo preguntas. Salió corriendo de inmediato. Emiliano se acercó a Mariana y le tomó la mano con suavidad. «Voy a llevarte con el médico, resiste, ¿sí?». Ella asintió débilmente, apretando los ojos por el dolor que la atravesaba. «No pensé que sería tan pronto». «Yo tampoco», admitió Emiliano acariciando su frente. «Pero todo estará bien». En cuestión de minutos, un carruaje fue preparado para llevarla al pueblo. Emiliano no se separó de su lado ni por un momento. Cuando llegaron al consultorio del doctor Morales, este ya los esperaba. «Llévenla adentro», ordenó señalando una habitación. «Debemos prepararnos de inmediato». Emiliano, sin soltar la mano de Mariana, se inclinó hacia ella. «Voy a estar aquí todo el tiempo». Ella sonrió débilmente. «Eres un hombre terco, Emiliano Velázquez». Él besó su frente con ternura. «Lo soy, y gracias a eso no dejaré que nada te pase». El doctor y las enfermeras comenzaron a trabajar y Emiliano se vio obligado a esperar fuera. Cada minuto se sentía eterno. El padre Esteban llegó poco después, con una expresión preocupada. «¿Cómo está?» «Aún no lo sé», admitió Emiliano pasando una mano por su rostro. «No quiero perderla». El sacerdote le puso una mano en el hombro. «No la perderás. Mariana es fuerte y tú también lo eres». Emiliano asintió lentamente, pero su corazón latía con fuerza. Podía haber recuperado la hacienda, haber vencido a Isabela, haber puesto a Santiago tras las rejas. Pero nada de eso importaría si perdía a Mariana y a los hijos que esperaban juntos. Los minutos se alargaron hasta convertirse en horas. Finalmente, la puerta se abrió y el doctor Morales apareció con una sonrisa de alivio. «Felicidades, Emiliano. Tienes 3 hijos fuertes y saludables». Por un momento, Emiliano no pudo reaccionar. «Mariana, está bien». «Está débil pero estable, puedes verla». Emiliano entró a la habitación y su corazón se detuvo ante la imagen que encontró. Mariana estaba acostada en la cama, pálida pero con una sonrisa en los labios. En sus brazos sostenía a uno de los bebés envueltos en una manta blanca. «Emiliano», susurró con lágrimas en los ojos, «somos padres». Él se acercó lentamente, conmovido, y se sentó junto a ella. «Dios, son hermosos». Una enfermera se acercó con los otros 2 bebés en brazos y Emiliano los sostuvo con una mezcla de asombro y devoción. Toda su vida había creído que no podría ser padre y ahora ahí estaban, sus hijos. El padre Esteban observó la escena con una sonrisa. «Hoy es un nuevo comienzo para los Velázquez». Emiliano miró a Mariana, que le devolvió la mirada con amor. «No solo para los Velázquez», susurró, «para nosotros, para nuestra familia». El sol de la mañana entraba por la ventana cuando Emiliano despertó en la pequeña habitación del hospital. Mariana dormía profundamente, con uno de los bebés en su pecho, mientras los otros 2 descansaban en un Moisés junto a la cama. Por primera vez en mucho tiempo, Emiliano sintió que su vida estaba completa. Pero entonces, un golpe en la puerta lo sacó de su tranquilidad. Cuando abrió, un mensajero del pueblo le entregó una carta. Era del abogado de Isabela. Emiliano frunció el ceño. Aunque su hermana estuviera tras las rejas, aún no había dicho su última palabra. Emiliano sostuvo el sobre con firmeza, sintiendo una punzada de irritación. No permitiría que nada arruinara este momento. Miró a Mariana, que aún dormía con una expresión serena, y dejó la carta sobre la mesa sin abrirla. Había algo más importante en ese instante. Se acercó a la cama y se inclinó para besar suavemente la frente de Mariana. Era increíble cómo una mujer tan fuerte y valiente había resistido todo lo que habían pasado juntos. Había estado a punto de perderla, y ahora, verla con sus hijos en brazos, le hacía comprender lo que realmente importaba en la vida. Uno de los bebés se movió en el Moisés, emitiendo un pequeño sonido, y Emiliano se apresuró a tomarlo en brazos. Eran tan pequeños, tan frágiles, pero al mismo tiempo tan poderosos. En ellos veía reflejado el futuro, un legado que nunca pensó que tendría. Mariana abrió los ojos lentamente, y su mirada se posó en Emiliano con ternura. «Buenos días, papá», susurró con una sonrisa cansada.
Emiliano sintió cómo su pecho se llenaba de emoción. Papá. Nadie lo había llamado así antes, y el sonido de aquella palabra le pareció el más hermoso que había escuchado en su vida. «Buenos días, mi amor», respondió inclinándose para besar sus labios con suavidad. Mariana observó a su hijo en los brazos de Emiliano y luego a los otros dos que dormían junto a ella. «Son perfectos», susurró. «¿Puedes creerlo, Emiliano?» Él negó con la cabeza, aún maravillado. «No, pero son reales y son nuestros». Mariana rió suavemente y tomó la mano de Emiliano entrelazando sus dedos con los suyos. «Quiero que crezcan en una familia llena de amor, sin secretos, sin mentiras». Emiliano apretó su mano con firmeza. «Así será, lo prometo». En ese momento, la puerta se abrió suavemente y el padre Esteban entró con una sonrisa cálida. «Perdonen la interrupción», dijo en voz baja, pero no podía dejar de venir a conocer a los nuevos miembros de la familia Velázquez. Mariana sonrió y Emiliano le hizo una señal para que se acercara. «Padre, ellos son la prueba de que Dios nunca nos abandona», susurró Mariana con emoción. El sacerdote asintió y miró a los pequeños con ternura. «Tienen un propósito en esta vida, como todos nosotros, y tienen la fortuna de nacer en un hogar donde finalmente reina la paz». Emiliano exhaló con pesadez, recordando todo lo que había pasado para llegar a este momento. «¿Paz? Apenas puedo creerlo». El padre Esteban posó una mano en su hombro. «Has luchado mucho para recuperar lo que es tuyo, Emiliano, pero la batalla más importante no es contra Isabela ni contra el pasado, es contra el miedo a perder lo que más amas». Emiliano sostuvo la mirada del sacerdote y luego volvió a ver a Mariana y a sus hijos. «Nunca más voy a perderlos», dijo con convicción. El padre Esteban asintió, satisfecho. «Entonces estás listo para comenzar de nuevo». Mariana miró a Emiliano con suavidad. «Listo para ser un esposo y un padre». Emiliano le tomó el rostro con ambas manos. «Ya lo soy». El beso que compartieron fue dulce y lleno de promesas. Después de tanto sufrimiento, de tantas dudas, de tantas sombras, finalmente estaban donde debían estar. Los bebés hicieron pequeños sonidos de protesta, como si sintieran la emoción de sus padres. Mariana rió y Emiliano se inclinó para verlos más de cerca. «Son unos Velázquez», dijo con orgullo, «pequeños pero con carácter». El padre Esteban sonrió. «¿Ya han pensado en los nombres?» Mariana y Emiliano se miraron y asintieron. «Sí», respondió Mariana con dulzura. «Este pequeño», dijo señalando al bebé en su pecho, «se llamará Mateo. Este», continuó Emiliano sosteniendo al que tenía en brazos, «será Joaquín. Y nuestra princesa», Mariana acarició la mejilla de la niña dormida, «se llamará Victoria». El padre Esteban asintió complacido. «Nombres fuertes, como lo serán ellos». Mariana miró a Emiliano con una sonrisa. «Como su padre». Emiliano no dijo nada, solo sostuvo a sus hijos con más fuerza, como si con ese gesto pudiera prometerles que siempre los protegería. Pero mientras tanto, en un rincón del cuarto, la carta que Emiliano había dejado sin abrir seguía esperándolo. El pasado aún no estaba completamente enterrado. El sol brillaba sobre la hacienda Velázquez cuando Emiliano y Mariana regresaron con sus hijos en brazos. El hogar que una vez estuvo marcado por la ambición y la traición, ahora renacía con la esperanza de un nuevo futuro. Pero mientras los empleados celebraban el regreso de su patrón y su familia, Emiliano sabía que aún quedaban asuntos pendientes. La carta del abogado de Isabela seguía en su bolsillo, esperando ser leída. Las campanas de la iglesia del pueblo resonaban en el aire, anunciando la llegada del mediodía. Los empleados de la hacienda se habían reunido en la entrada para recibir a Emiliano y Mariana con aplausos y sonrisas. Después de tanto sufrimiento, finalmente podían ver a su patrón regresar con su esposa y sus hijos en brazos. Teresa, la fiel cocinera de la hacienda, fue la primera en acercarse con lágrimas en los ojos. «Bienvenidos a casa, señor Emiliano, señorita Mariana». Su voz temblaba de emoción. «Y bienvenidos también a los pequeños herederos». Emiliano le dedicó una sonrisa cálida. «Gracias, Teresa. Este hogar vuelve a ser un lugar de amor y no de miedo». Mariana, con la pequeña Victoria en sus brazos, miró a Emiliano con ternura. «Nunca pensé que llamaría a este lugar mi hogar», susurró, «pero ahora lo es». El padre Esteban apareció entre la multitud, caminando con su paso sereno y su mirada bondadosa. «Dios ha hecho justicia», dijo con solemnidad. «El pueblo entero celebra la caída de Isabela y Santiago, pero más que eso, celebran el renacimiento de esta hacienda.
Los aplausos se intensificaron y Mariana sintió un nudo en la garganta. Nunca había sido el centro de atención de tanta gente, pero sabía que ese cariño era sincero. Emiliano, con Joaquín y Mateo en brazos, alzó la voz para todos. Hoy comienza una nueva era en la Hacienda Velázquez. Una era sin mentiras, sin traiciones. Mi familia y yo construiremos un futuro basado en la verdad y el trabajo honesto. Los vítores llenaron el aire, pero entonces Emiliano sacó la carta del abogado de Isabela y la sostuvo en alto. Pero antes de cerrar este capítulo para siempre, hay algo que necesito hacer. El silencio se hizo en el patio de la hacienda. Mariana frunció el ceño, notando la tensión en los ojos de Emiliano. «¿Qué es esa carta?», preguntó en voz baja. Él suspiró y la abrió lentamente. Sus ojos recorrieron las palabras con atención y un brillo de furia cruzó su mirada. «Emiliano, si piensas que me has derrotado, te equivocas. Puede que estés celebrando ahora, pero te aseguro que mi legado no desaparecerá. Nos veremos pronto, muy pronto. Isabela Velázquez». El padre Esteban notó la expresión de Emiliano y preguntó con cautela: «¿Qué dice la carta?». Emiliano apretó los dientes. «Isabela aún tiene aliados afuera. Esto no ha terminado». Un murmullo inquieto recorrió a los empleados. Mariana tomó su mano con suavidad. «No podemos vivir con miedo, Emiliano. Ella ya no tiene poder sobre nosotros». Él la miró con intensidad y asintió. «Tienes razón. Es hora de mirar hacia adelante». Con un movimiento decidido, Emiliano rompió la carta en pedazos y la dejó caer al suelo. Que el pasado quede en el pasado. Los aplausos resonaron nuevamente, y esta vez Emiliano sintió que la oscuridad de los Velázquez finalmente se disipaba. Esa noche, bajo el cielo estrellado, Emiliano y Mariana estaban sentados en el balcón de la hacienda, observando a sus hijos dormir en sus cunas. «Nunca imaginé este momento», susurró Emiliano. «Pensé que mi vida estaba destinada a la soledad». Mariana le tomó la mano. «Pero ahora tienes algo que vale más que toda la fortuna Velázquez». Él la miró con suavidad. «Te tengo a ti y a ellos». Mariana apoyó la cabeza en su hombro. «Entonces ya lo tienes todo». El silencio se instaló entre ellos, pero no era incómodo. Era la calma de saber que después de tanto sufrimiento, estaban exactamente donde debían estar. Emiliano tomó aire y se puso de pie. «Hay algo que aún no hemos resuelto». Mariana lo miró con curiosidad, mientras él sacaba algo de su bolsillo. Cuando abrió la mano, un anillo brilló bajo la luz de la luna. Mariana se quedó sin aliento. «Emiliano». Él se arrodilló frente a ella y tomó su mano. «Desde el momento en que entraste en mi vida, todo cambió. Me enseñaste que el amor no es una debilidad, sino la mayor de las fuerzas. Quiero que seas mi esposa, no solo la madre de mis hijos, no solo la dueña de mi corazón, sino la mujer con quien compartiré mi vida». Las lágrimas llenaron los ojos de Mariana. «Sí», susurró con voz quebrada. «1000 veces sí». Emiliano deslizó el anillo en su dedo y la besó con ternura, sellando la promesa de un futuro juntos. Cuando se separaron, Mariana rió con dulzura. «Si alguien me hubiera dicho que terminaría casada con Emiliano Velázquez, nunca lo habría creído. Y si alguien me hubiera dicho que una mujer como tú conquistaría mi corazón, tampoco lo habría creído». Se abrazaron, con la certeza de que nada ni nadie podría separarlos de nuevo. Al día siguiente, el pueblo entero se reunió en la iglesia para celebrar la unión de Emiliano y Mariana. Las campanas sonaban con fuerza, anunciando que la familia Velázquez renacía. El padre Esteban, de pie frente a la multitud, los unió en matrimonio con palabras que sellaban el destino de ambos. «Lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo separe». Mariana y Emiliano intercambiaron votos, y al finalizar la ceremonia, el pueblo entero estalló en aplausos y vítores. Las calles se llenaron de música y risas. Por primera vez en años, la hacienda Velázquez era un símbolo de alegría y no de temor. En el balcón de la hacienda, Emiliano levantó su copa y brindó con su pueblo. «Por el futuro, por mi esposa, por la nueva generación de Velázquez». Los aplausos se elevaron como una ola y Mariana supo que finalmente estaban donde siempre habían pertenecido. Pero mientras la felicidad reinaba en la hacienda, en una celda oscura de la prisión, Isabela Velázquez recibía una visita inesperada. Un hombre de traje oscuro deslizó una nota en su mano. «Esto aún no ha terminado». Una sonrisa fría se dibujó en sus labios. El destino de los Velázquez aún tenía capítulos por escribir. El amanecer iluminaba la hacienda Velázquez, mientras Mariana sostenía a Victoria en brazos, observando el horizonte. Emiliano la abrazó por la cintura,
respirando el aroma de su cabello. Después de tantas batallas, el futuro finalmente les sonreía, pero en su interior, Emiliano no podía ignorar una sensación persistente. Isabela aún estaba viva, y de alguna manera sabía que intentaría regresar. El sonido de los pájaros llenaba la mañana, y el aroma a café recién hecho se mezclaba con la brisa que soplaba suavemente sobre la hacienda. Mariana, con su pequeña hija en brazos, sonrió al ver a Joaquín y Mateo dormidos en sus cunas. La paz que tanto habían anhelado finalmente parecía haber llegado. Emiliano se acercó y la abrazó por detrás, apoyando su mentón en el hombro de ella. «Parece un sueño», murmuró. Mariana giró la cabeza para mirarlo con dulzura. «Un sueño del que nunca quiero despertar». Él sonrió y besó su sien con ternura. «Te amo, Mariana. No sé cómo sobreviví tanto tiempo sin ti». Ella apoyó la cabeza en su pecho y suspiró. «Yo tampoco sé cómo lo hicimos, pero ahora estamos aquí, juntos, nada más importa». El padre Esteban llegó a la hacienda esa mañana, acompañado por el notario del pueblo. Emiliano los recibió en su despacho. «¿Alguna novedad, padre?». El sacerdote asintió con una expresión grave y dejó sobre la mesa un viejo sobre amarillento. «Entre los documentos antiguos de tu padre encontramos esto. Creo que debes leerlo». Emiliano frunció el ceño y tomó el sobre con cuidado. Lo abrió y comenzó a leer en silencio. Sus ojos se oscurecieron con cada línea. Esto no puede ser posible». Mariana, que había entrado en la habitación en ese momento, lo miró preocupada. Emiliano la miró. Su expresión era una mezcla de sorpresa y duda. «Mi padre tuvo otro hijo». El silencio en la habitación se volvió sepulcral. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Otro hijo?». El padre Esteban suspiró. Según esta carta, su madre fue una mujer que trabajaba en la hacienda hace muchos años. El niño fue enviado lejos para que nunca disputara la herencia. Emiliano pasó una mano por su rostro. «Si esta persona sigue viva, podría tener derechos sobre todo». Mariana lo miró con seriedad. «¿Crees que Isabela sabía sobre esto?». El sacerdote negó con la cabeza. «No lo creo. Si lo hubiera sabido, lo habría utilizado como arma contra ti». Emiliano respiró hondo y tomó la mano de Mariana. «No importa lo que esto signifique. La hacienda es de nuestros hijos y nadie nos la arrebatará». El notario carraspeó. «Lo que podemos hacer es asegurar que todos los documentos estén en orden. Ya hemos registrado oficialmente a los pequeños Velázquez como los herederos legítimos». Emiliano asintió. «Que así sea». Mariana, sin embargo, sintió una punzada de inquietud. Si había otro Velázquez en el mundo, ¿qué pasaría si algún día aparecía? A kilómetros de distancia, en la prisión estatal, Isabela Velázquez caminaba lentamente por los pasillos oscuros y húmedos. A pesar de estar encerrada, su porte altivo no había cambiado. Seguía siendo la misma mujer fuerte y calculadora. Las otras presas la miraban con recelo, sabían quién era, y algunas incluso la respetaban. Una mujer que había tenido el mundo en sus manos y que ahora no era más que un nombre en una lista de prisioneras. Pero Isabela nunca se había considerado una prisionera. No, esto era solo un contratiempo. Se sentó en su catre con la mirada perdida en la pared de piedra. Emiliano había ganado, por ahora. Justo en ese momento, una de las guardias se acercó y le entregó un pequeño trozo de papel doblado. «Esto llegó para ti». Isabela levantó una ceja y tomó el papel con cautela. La guardia se alejó sin decir nada más. Con manos firmes lo abrió lentamente. Solo había una frase escrita en él. «Esto aún no ha terminado». Por primera vez en semanas, una sonrisa se dibujó en sus labios. Todavía tenía aliados. Todavía había una oportunidad. Isabela se recostó en su catre y cerró los ojos. El juego aún no había terminado. En la hacienda, Emiliano observaba a Mariana jugar con los niños en el jardín. A pesar de todo, su vida finalmente tenía sentido. Pero una sensación persistente no lo abandonaba. «¿En qué piensas?», preguntó Mariana al notar su expresión pensativa. Él la abrazó por la cintura y apoyó su frente contra la de ella. «En que debemos estar preparados para cualquier cosa». Ella sonrió y le acarició la mejilla. «Juntos podemos con todo». Emiliano la besó con amor. «Sí, juntos». Pero mientras el sol brillaba sobre la hacienda Velázquez, las sombras del pasado aún acechaban, y muy pronto volverían a golpear. Fin o un nuevo comienzo.